Yo pienso que la pobreza es la falta de necesidades básicas y económicas. Para mí, más bien es la falta de necesidades para tener una vida digna. El pobre es pobre porque quiere. Si un pobre tiene motivación, puede hacer mucho más que un pobre sin motivación. Sí, pero no siempre es la motivación, porque puedes tener motivación pero no tener los recursos. Pero han habido de casos de personas que están en extrema pobreza y salieron adelante. Y mira, te doy un ejemplo. El niño quedó muy bien. Sí, pero sí Sin tenía motivación. recursos. Pero eran muy escasos. Sí, hay gente que no tiene ni siquiera recursos escasos. Sí, es un milagro que salgan de ahí, ¿sabes? O sea, Como se llaman estar mendigando, como los niños de África, que a veces en África llegan a comer tierra por falta de... La verdad. Los pobres son ignorantes. O sea, siento que sí, los pobres sí, o sea, sí llegan a ser ignorantes, pero no por gusto. Es más por la falta de educación. Porque no hay tantos niños y por ejemplo, si hay 5, obviamente no van a conseguir la escuela. Obviamente las personas tienen que salir, muchas veces por los ingresos, la falta de ingresos que tiene su familia no te manda a estudiar. entre más rico, pues tiene la otra creencia de que son más así. Bueno, la única forma de que seas rico es que tengas un papá rico. A huevo necesitan haber pobres para que haya gente rica. También tiene que ver que la pobreza viene de generación tras generación, porque si yo soy pobre, mis hijos también serán pobres porque no les doy el recurso necesario para que puedan estudiar o incluso salir adelante. No, y normalmente las empresas lo que hacen no es ver quién tiene más estudios. O sea, normalmente sí, pero, o sea, se fijan quién tiene más poder económico. O sea, entonces el CBT no está apoyando a los pobres. Pero ¿sabes por qué sucedió eso? Es porque el director, lo de las inscripciones, se lo gasta y no es para la escuela. Muchas veces me han comentado que el director incluso agarra el dinero de las inscripciones para irse a disfrutar las vacaciones con su familia. Los pobres no deberían de tener hijos, son pobres porque tienen muchos hijos. Pero si ya los dos lo desean. Pero eso es estúpido, sinceramente eso es estúpido. ¿Cómo vas a traer a la vida a un niño si no puedes darle Sí, ni sabiendo que no te comer está ni educación? Estereotipos engloban muchas causas. Una causa común que sería Desempleo informal. La identidad, o sea, de que por su color de piel o por la forma en la que hablan ya dan menos salario. Volviendo a lo mismo, otro factor que hace la pobreza pues es la corrupción. O sea, Sí, el imperialismo, de que otras empresas compran porque compraron el ingenio. Y otra causa de la pobreza es lo que estábamos hablando justo ahorita del estereotipo de que la sobrepoblación. también, o sea, una causa es la distribución desigual de ingresos. otra consecuencia pues puede ser la migración. Otros países les ofrecen más oportunidades. Todo lo que tenga que ver con la pobreza gira en torno a la corrupción. O sea, la pobreza es un círculo. A ver, entiendo Peña Nieto. Cuando dijo corazón, se refería a la pobreza. El círculo de la pobreza, el círculo de la pobreza. Imagínense nacer pobres, la situación más cañona y común en México. En este podcast, mi equipo y yo hablaremos sobre la pobreza en México. El pobre es pobre porque quiere. ¿Esto es realmente cierto? En este podcast, mis compañeros y yo vamos a explorar la verdad detrás de este y otros estereotipos acerca de la pobreza. Pero para comprender la verdad detrás de estos estereotipos, primero debemos saber qué es la pobreza. Para ustedes, ¿qué es la pobreza? Yo pienso que la pobreza es la falta de necesidades básicas y económicas. Pero para mí más bien es la falta de necesidades para tener una vida digna y poder subsistir. O sea, pues no solo las personas son pobres, sino también la zona. Y como dice la historia, o sea, pues sí, si una zona no tiene escuelas, no tiene hospitales, que es lo básico, pues no creo que sea una zona rica, ¿sabes? Eso sería más un factor, o sea, que perpetúe la pobreza. Porque la pobreza es más que el ingreso monetario, es el no tener la educación y todo eso. La salud, todo, es más que el no tener dinero.
Ajá, como dicen, le falta de servicios sociales. Según la Coneval, es una institución gubernamental creada en 2004 que se encarga de gestionar la pobreza en México, al igual que los programas sociales. También el ingreso per cápita, que es el ingreso de la canasta básica y otros ingresos al hogar. Ajá, la canasta básica y la no básica. Sí. Bueno, la canasta alimentaria, que es la de los alimentos, y la canasta no alimentaria, que es el transporte, la vivienda, los servicios, todo eso. Pues sí, se encarga de cada 5 años en entidades y cada 12 en entidades y cada 5 en municipios. Ajá. Lo mide de 2 formas, por eso, y si falta algún servicio social, la seguridad social y todo eso. Y dentro de eso también entra la Metri, ¿no? Que es para una mesa en donde se juntan todos lo que salga de estos cuestionarios que hacen cada 5 o cada 2 años. Ajá. Y ahí en base a eso revisan los programas sociales que hay. Ajá. O sea, la Coneval mide la pobreza de acuerdo a los informes del INEGI. Ajá. Que da cuánto es el nivel de pobreza en cada casa y ya. Hace un estudio y ya te dice la pobreza que hay en cada municipio. También va midiendo, depende a cada clase social, el tipo de pobreza que tienen. Ajá, o sea, lo clasifican aquí 5. Ajá, 5. La pobreza extrema, la pobreza moderada, los vulnerables por ingresos, los vulnerables por servicios y los no vulnerables y no pobres. O sea, nosotros seríamos la última, porque la primera, la pobreza extrema, es lo que no cuenta ni con ingresos ni con servicios. O sea, carecen como de 3 o más servicios. El otro tampoco tienen ingresos, pero solamente carecen de 1 o de 2. Los vulnerables por ingresos es que no tienen los ingresos para cubrir la canasta alimentaria básica, pero sí tienen para los servicios sociales. Entonces se podría clasificar en muchas ramas, ¿no? Ajá. De la pobreza en diferentes. Sí. Pero siempre se va a basar en ingresos y servicios básicos. Sí, porque para la Coneval eso es la pobreza multidimensional, es más que ingresos. Entonces, el pobre es pobre porque quiere. No, para mí eso es falso. Porque tú no vas a echarle la culpa a alguien por nacer pobre. O porque sus papás sean pobres y tú tengas que vivir en eso. O sea, no manches. Pues yo digo, pero más bien depende de la persona, o sea, porque uno puede estar en situación de pobreza y uno va a ver por tratar de seguir adelante, o sea, no se va a quedar estancado, siempre buscan salir adelante, ¿no? Como una motivación, Sí, ¿no? motivación, es eso, Sí. es lo que estaba diciendo. Pero pues esto también depende mucho de los servicios que tengan al alcance o de las condiciones que tengan. Pues no del todo, o sea, una persona que quiere salir adelante siempre va a tratar de buscar. Sí, pero se está hablando mucho desde la ignorancia, porque no todas las personas tienen las posibilidades, o el trabajo, o la economía siquiera para ahorrar e invertir. No, pero, a ver, si un pobre tiene motivación, puede hacer mucho más que un pobre sin motivación. Sí, pero no siempre es la motivación, porque puedes tener motivación pero no tener los recursos Sí. para lograrlo. Ya sé, pero han habido de casos de personas que no estaban en extrema pobreza y salieron adelante. Y mira, te doy un ejemplo. El niño que domó el viento. Ese negro. Es mi ídolo, te lo juro. Esa ¿Por qué? persona. Te voy a contar. Era un niño que vivía en una aldea deplorable y estaba en unas condiciones normales. Pero de pronto, ¿qué? Hubo una sequía. Y esa sequía era para todo el pueblo. En la sequía no había agua, entonces no podían sembrar cultivos, así que no tenían comida ni dinero para sacar adelante a todos. Entonces el pueblo se empezó a desesperar demasiado. Empezaron a robar las casas, empezaron a golpear a la gente de desesperación. Y hubo un niño en todo eso, en su familia, que pues tenía motivación. Dijo, yo no quiero estar aquí ya no quiero estar aquí. Pero pues eso también depende mucho de que ellos sí tenían alimento. O sea, Pues sí, ni tanto. pero al final la verdad, a veces solo podían comer una vez al día y luego eran tres
3 días los que comían a la semana, o sea, no manches. Pero aún tenían el recurso de la comida. O sea, aunque fuera muy escaso, aún lo tenían. ¿Y qué tiene? Hay gente que también es una pobreza que tiene eso. Hay gente que no. Hay mucha gente que ni siquiera tiene para comer. Pero- Ellos producían su alimento. Entonces, o sea, sí era más como una ayuda, pero hay gente que no. O sea, que no tiene ni el dinero, ni el trabajo, ni ellos producen su alimento. Pues sí, el 30% de la población mexicana está en desnutrición, que no tiene ni siquiera para comer. Pero mira, ese niño es la mera. Ok, pero ahí ya estamos hablando de una pobreza súper extrema, o sea, Sí, porque esa es la realidad en la que viven muchas personas en México. En México y en todo el mundo. O sea, muchas personas en la Sierra de Oaxaca, que es la parte más pobre de México, que viven así. No tienen ni para comer, no tienen apurados si tienen una vivienda. Y eso muy mal, o sea, en condiciones pésimas. Pero ese niño es la mera verga, la verdad. ¿Por O sea, qué? no manches. Ese niño sacó a toda una aldea adelante con pura cabezota Sí, pero es y que tenía motivación. recursos. Pero eran muy escasos. Es que hay gente que no tiene ni siquiera recursos escasos. Pero vamos a hacer excepciones. Ese niño es la mera. Pero pues él también tenía acceso a educación. O sea, aunque fuera a la biblioteca, pero tenía acceso a recursos. Ujú. Oye, ustedes que traen con 3 niños, a pobrecito. pues era una educación Deplorable. Sí. Pero pues o sea- hay lugares aquí en México donde ni siquiera escuelas, ni siquiera bibliotecas, ni siquiera nada. Si hay una escuela que nomás tiene un salón y un profe, y siquiera una escuela, muchísimo menos va a haber una biblioteca con libros que permitan que te informes para hacer eso. Sí, por ejemplo, ese niño hizo un molino. Él solito. ¿Dónde Por solito? eso, No, porque con lo ayuda de- leyó, porque alguien le enseñó. Hay gente No. aquí en México que no. Nadie le enseñó. Él Se tuvo que aprender esforzó, solito. tenía las Pero posibilidades. tenía posibilidades. Pero tenía un libro posibilidades. al alcance. Tenía muy pocas posibilidades. Pero Pero lo tenía, hizo. Pero las tenía, las supo aprovechar. Ajá. Y lo- Sí, Las la tenía. supo aprovechar. Esa pequeña posibilidad que tenía la aprovechó bien. Hay gente que tiene pequeñas posibilidades y dicen, ay, ya pa' que ya estoy jodido. Bueno, ahí ya es pa' como qué". dices tú que le falta visión. Exacto. Pero es que hay gente que tiene visión pero no tiene los recursos. Él tenía la ayuda de la aldea. Entonces Pero- yo no hubiera tenido nada de eso. Entonces, ¿tú crees que lo hubiera hecho si no hubiera tenido la ayuda? Porque lo hizo una vez y fracasó. Y luego ya no les quedó de otra ¿Pero más. crees que lo hubiera hecho si no tuviera esa visión? Sí. Tampoco. No, Entonces- pero tampoco si tuviera la visión y no la ayuda. Entonces, ¿qué lo dividimos en esos dos puntos? Visión y... Ajá, o sea, si tienes visión y no tienes los recursos, no vas a hacer nada. O sea que- Igual, visión y recursos. si tienes los recursos y no tienes la visión, tampoco vas a hacer nada. Él se necesita tener los dos. Pero hay que hacer excepciones, o sea, porque no toda la gente está en extrema pobreza. Hay pobres que no están tan pobres. No, hay gente que no, hay gente que sí Pero- puede salir Una adelante. excepción, pero los que no tienen ni siquiera para eso, Ajá, ¿qué como... pasa con ellos? Se mueren. No, mueren no ya. se mueren. Se mueren. Pero pues ya es muy imposible. Sí. Es un milagro que salgan de ahí, ¿sabes? O sea, Sí. O sea, van a estar mendigando. Como O los sea- niños de África, que a veces en África llegan a comer tierra por falta de alimentos. Sí, llegan a conseguir así, la verdad. Llegan a comer tierra porque no tienen alimentos. Es hacer un pastel de lodo. Así es. No, o No, sea, yo una vez yo sí vi algo así en unas noticias de que no, sí es cierto eso de que, pero eso ya es muy escaso, o sea, sí Sí, son, ya, esa ya. gente que ocupa, andar como pollo y como pollito. Como pollito. O sea, sí, pero hay que hacer una excepción porque hay pobres que sí pueden salir adelante porque sus recursos no son tan escasos. O sea, Tienen no recursos manches. a la mano. Sí, tienen un poco y saben aprovecharlo porque hay gente que está así y no la aprovecha. sí, Aunque sea más difícil para ellos porque obviamente no es justo que nada por tener menos recursos se tengan que esforzar más que una persona normal. Pues es que no es justo, pero lamentablemente es la situación en la que Ajá, viven. Ya sé. porque si se esfuerzan lo normal, pues no van a lograr Obviamente. nada, o sea, ya es esfuerzo por sobrevivencia. Sí. Porque pues tristemente es así. Es por salir adelante, quieren salir adelante, quieren salir adelante de ahí. Pero si tienen un poquito de recursos mínimos para salir un poquito adelante y Sí, tienen la lo aprovechan. motivación, Sí, lo aprovechan. lo Pueden- aprovechan pueden salir. y Sí, salen lo adelante, la verdad. Hay otro caso, por ejemplo, de otra persona, era un conserje mexicano y pues nada, para sacar adelante a su familia se le prendió el coco. ¿Cuál? Porque trabajaba de conserje en una fábrica de chetos y dijo, Ah, ¿y por qué no le metemos el chile? Sí, le metemos el chile a los chetos. Sí, en serio dijo. No, o sea, Digo, ¿y si le metemos chile a los chetos? picante. Picante.
Y bueno, ese es un... O sea, Ese es el ejemplo de cuando se tiene visión y cuando se tienen recursos. Un poco, o sea, porque no eran también lo de... "Ah". Pero sí, no era tampoco- pobre. tampoco era un licenciado en Sí, esa era pobre. empresa para que lo Estaba en escucharan. México y eso ya era ganancia. Ajá, eso no estaban en México. Pero se esforzó, o sea, era un trapeador, era un conserje. Para hablar con el mero mero, o sea, Sí. entonces se esforzó mucho para llegar a hablar con él y dar la idea. Pero pues porque, también fue un caso de suerte, porque Sí. imagínate que no tuviera el número o que no lo hubiera escuchado el jefe. O que no trabajara en esa empresa. Ajá. O sea, él ya tenía el avance para estar ahí. En primera, estaba en Estados Unidos, lo cual ya, o sea, ya es ya ganancia. es ganancia. Sí. En segunda, trabajaba dentro de la empresa, lo que le permitía ya estar más cerca de, pues, del jefe, que lo escuchó. Y aparte no era pobre, o sea, no en extremo. No. No. Pero ten en cuenta que no todos están en extrema pobreza, si tienen un poquito más de recursos por lo menos, Sí, que pueden pero- salir adelante, pero a veces no quieren. Sí, por eso volvemos a lo mismo. Pero también en ese caso, pues te digo, como les digo, dependió de que él ya trabajaba ahí, de qué personas le enseñaron a ocupar las máquinas para que él comenzara a crear. Pero sus si te das productos. cuenta, al inicio lo ignoraban. Sí. O sea, y él no se rindió, no se agüitó, no se dio por ahí. Me ignoran. No, siempre le Estaba por siguió. su cuenta tratar de aprender. O sea, Ajá. O sea, él no sabía cómo funcionaban las máquinas y él pues preguntaba, o sea, aunque lo tomaran a loco. De hecho, hasta le dijeron, tú ahí te vas a quedar como conserje, o sea, nunca vas a hacer algo más. Pues sí, pero también fue un caso de suerte porque se metió a trabajar en esa empresa igual. Lo metieron a trabajar en esa empresa. Bueno, entonces quedamos en que los pobres pueden salir adelante, pero los pobres, los que están en pobreza extrema, sería más... Casi un milagro. Un milagro, o Sí, sea... sí. Sí, o sea, no es un milagro, pero sí se necesita de Pero es ayuda. una tarea muy, Ellos muy por sí difícil. solos no creo que puedan. Y pues si se dan cuenta, todo esto más bien es por innovación de las personas, no por empleos o por algo así, sino es más bien por las personas que innovan. Ah, Es obviamente, algo nuevo. porque... Pues, Sí, por lo menos. pero también influyen mucho los empleos. Sí. Porque la gente pobre no es de que sea floja o que sea vaga. Es más bien que tienen trabajo. Sí trabajan, pero son jornadas muy largas y muy mal pagadas por los trabajos informales. Sí. O sea, el trabajo informal también es una causa bastante... Una causa pues bastante presente en ese aspecto. Pues- mucho aquí en México, Sí. o sea, aquí en México es creo que... Es la mayoría de la población la que tiene un trabajo la que informal. trabaja, o sea, nadie tiene una carrera bien. Ajá. Pues entonces yo digo que el pobre no es pobre porque quiere. No. 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 Sino más bien por las oportunidades que no tienen o oportunidades la o falta cómo de nacen. servicios. Y de Ajá. visión. Exacto. Sí O tiene sea, mucho que ver la falta de visión, pero también la falta de recursos, sí. Y Por- pues también, como dice Eliam, La en situación donde en la que nace. uno nace. Ajá. O sea, influye bastante. Si uno nace pobre, pues, o sea, los que nacen en familias ricas siempre son los que sí salen más adelante. Obviamente. Sí, porque tienen contactos, Sí. recursos. La gente pobre, si bien no te tienes que quedar siendo pobre toda tu vida, sí es más probable Sí. que lo siga Es más siendo. difícil Obviamente, salir Sí. adelante. porque es más lucha, es más pelea, o sea, Sí, porque no cuentas con la educación, una educación de calidad. A veces ni siquiera van a la escuela. Sí, o sea, no manches. ¿por qué te ríes, Leo? Es que, a ver, ¿por qué le echan la culpa a los pobres? O sea, que tienen los pobres. No, o sea, no es la culpa de los pobres. O sea, es decir, ya le estamos echando la culpa al individuo. Y ya desde ahí ya estamos mal porque estamos ignorando las causas del sistema en México. Ya sé. Bueno, es que chance, o sea, chance un pobre, bueno, la persona sí tiene un poco la culpa, porque hay muchas personas que dale $1,000,000 a un pobre y al final vas a terminar siendo otra vez pobre. ¿Por qué? Porque su misma persona se lo malgasta, o sea... Exacto, porque no tiene Ya, la eso es educación. mentalidad. Porque no tiene educación. Si Pero- hubieran tenido una educación o sea, de calidad, como la gente que tiene escuelas privadas y todo eso, que ya les enseñan desde finanzas y todo eso, a lo mejor no sería así. A ver, Pues entonces, obviamente no, pero pues... Tú como persona, ¿te dan $1,000,000, tratarías de invertir o de malgastarlo? No, yo me lo malgasto ahí mismo. Ajá. Ese es el Puede que problema sí. de muchos pobres, que se quieren dar una vida de lujo de rápido, o sea, les dan dinero y ya compran que su tele, su sala, su viaje a no sé dónde, o sea, y ahí ese dinero solo se consume, Sí, no, por eso, no pero buscan por invertirlo. por la falta de educación en finanzas. Pues, chance no es la falta de educación, sino es lógica, o sea, existe la mentalidad pobre. Sí. ¿Qué es eso? Querer todo, pero sin producir nada. entonces
los ignorantes son pobres. Ese es otro estereotipo, el de los pobres son ignorantes. ¿Por qué? O sea, sí, O sea, siento que sí, los pobres sí, o sea, sí llegan a ser ignorantes, pero no por gusto. Es más por la falta de educación. Pues sí, es que en México no hay un sistema de educación de calidad. No, o sea, eso se sabe. Y si quieres tener un sistema de educación bueno, siempre son escuelas privadas. sí. Escuelas que no se pueden permitir la mayoría. Normalmente ya salen con la vida resuelta de esas escuelas. Sí, exacto, porque, o sea, si pones a un universitario graduado de la UNAM y a otro del TEC, ¿quién crees que consiga más trabajo rápido? TEC. El del Sí. TEC. O sea, los obviamente, contactos porque- Y la que UNAM, tienen. la UNAM es una buena escuela, es una buena universidad. Pues es una buena... Pero Es pues este- obviamente agarrarían a alguien Alguien del TEC. ¿Por sí. qué? Por su estatus y porque según, pues, entre más rico, pues se tiene la otra creencia de que son más inteligentes o tipo así. Es que bueno, sí llega a ser así, pero tampoco. O sea, depende mucho de la educación que recibes. De la Porque- UNAM puede salir gente muy, muy inteligente. Sí. Pero siempre o sea, es de acuerdo mucho también de la educación que recibas. Pero sí va. Porque un estudio que se hizo también dijo que, o sea, pusieron a 20 niños de escuelas privadas y de escuelas públicas. Los de escuela privada tuvieron un mayor puntaje a los de escuela pública por una diferencia de 3 grados. O sea, pero ambos tenían las mismas edades, ambos iban en el mismo grado. Por lo O sea, mismo. imagínate la educación que reciben las personas privilegiadas. Ah, sí. Exacto. Y además son más estrictos. No, Así, pero O sea, tienen- pasa, pero los hacen que se esfuercen más. Ajá, En las públicas, no. Dice, si quieres hazlo, si no, no. puede o sea, ser. eso viene siendo educación de calidad. O sea, Sí. O sea, pero también hay personas que no pueden ni siquiera recibir educación. Las Sí. personas que viven en las zonas rurales. Ah, sí, hay en zonas rurales que por la falta de, o sea, porque no hay tantos niños, por ejemplo, si nada más hay 5, obviamente ahí no van a construir una escuela. Obviamente esas personas tienen que salir y muchas veces por los ingresos, la falta de ingresos que tiene su familia no los mandan a estudiar. dejan de ir, ¿no? Sí, dejan de ir a la escuela. Se vuelve a hacer el círculo vicioso de De la pobreza. De la pobreza. empezar a trabajar. O sea, porque la pobreza es eso, un círculo vicioso. Sí, de por O sí. sea, la pobreza se hereda. Porque, o sea, si tú no vas a la escuela, a lo mejor tú quieres que tu hijo sí, pero no te alcanza el dinero para mandarlo. O vas a preferir que trabaje y que te ayude con los gastos de la casa para poder siquiera comer, Subsistir. ajá, Exacto, subsistir, sí. que enviarlo a una escuela. Ahí ya lo estás privando de la educación, sí. Y ese es un factor de la pobreza. Sí. Desde ahí ya empezamos mal. Sí, pero, o sea, la educación siento que es el origen de todo. Porque sí, es la mejor herramienta para poder combatir eso, la pobreza. Sí. Pues sí. Pero tristemente los graduados no tienen riquezas. No, o sea, si quieres ser... bueno, la única forma de que seas rico es que tengas un papá rico. Sí, aquí en México un graduado no se puede hacer rico de la noche a la mañana, por lo mismo. A huevo necesitan haber pobres para que haya gente rica. Pero tampoco le vamos a echar la culpa a los pobres por estar así. No, no. nadie le está echando la culpa, pero parece simplemente que sí. aquí en México no se puede. Aquí en México nosotros, a menos que tengamos un golpe de suerte y salgamos adelante. Pues que no le estamos echando la culpa, pero lamentablemente es las situaciones en las que viven. Ajá, o sea, pues ya la culpa es de México, que La culpa es del mal sistema de México. Sí. O sea, hay muchos países nórdicos que tienen una educación buena, que ni siquiera hay escuelas privadas. Por lo mismo, porque la educación sea pareja para todos. Y ellos son los que tienen un menor índice de movilidad social. En los países nórdicos. Aquí sí, aquí tenemos muchísimas diferencias en los sistemas. exacto. O sea, México yo creo que es el país más desigual de América Latina. Pero también tiene que ver que la pobreza viene de generación tras generación, porque si yo soy pobre, mis hijos también serán pobres porque no les doy el recurso necesario para que puedan estudiar o incluso salir adelante. Exacto. Sí, Sí, sí. O sea, justamente lo como Elian decía, que la pobreza se hereda. Pues sí. Entonces, los pobres son ignorantes. En Sí. parte sí y en parte no, porque hay gente que sí tiene Pues los es que- recursos para salir, pero pues la gente que sí está en pobreza extrema, supongo que no son pobres, No son pobres por ignorantes.
O sea, porque ya no tienen ya Eso sí, esperanza, ya. literalmente, Sí, ya. ya no tienen esperanza. Sí. Ya tiene- Pues que el difícil gobierno lo salir que de busca eso. es hacer a la gente ignorante, entonces. Sí, sí, sí. Además, como ven a un rico ahí diciendo, ay, no sé nada y tiene todo, tiene menos esperanza. No, y normalmente las empresas lo que hacen no es ver quién tiene más estudios. O sea, normalmente sí, pero, o sea, se fijan quién tiene más poder económico. Por Exacto. palanca, los contactos, todo eso. Sí. Por lo mismo, como dijo él del UNAM y el TEC. Ajá. En el TEC es una escuela privada. La mayoría de los que van ahí son de padres ricos, Sí. de familias adineradas, que tienen contactos. Los de la UNAM es una escuela pública. No todos son ricos. Si bien sí hay algunos que tienen dinero y contactos o pueden hacer contactos, hay otros que no. Otros que muy La difícilmente tienen más fácil los del TEC. las personas ricas siempre la van a tener más fácil. Siempre. Sí. Y es que también si se ponen a pensar hasta en las carreras, o sea, una carrera que te deja mucho es súper cara. Una carrera que te deja poco es súper barata. Por ejemplo, Derecho. Derecho es una carrera súper barata, pero porque al final no te va a dejar mucho. O sea, es una carrera súper demandada con pocas entradas de trabajo. Y vámonos a piloto aviador. O sea, piloto aviador te deja muchísimo, pero ¿sabes en cuánto está una carrera de eso? Al año te vienes gastando 2 millones de pesos en puro estudio. O sea, no cualquiera se da ese... No, pues no, imagínate Pues una no. persona pobre, en pobreza extrema, ¿cuándo va a alcanzar esa carrera? Y digamos, logró acabar Derecho. Ahora vamos con el trabajo. Aquí en México no hay mucho trabajo. O si bien sí hay, pero al ser una carrera tan barata, está ya muy saturado. Es una carrera muy demandada y Por lo no, mismo, por lo saturada. barato. O sea, la gente pobre siempre se ve por lo barato. No te puedes permitir una carrera de 2 millones como Sí, piloto obviamente. aviador si no tienes ni siquiera para comer. O si muy apenas tienes para la renta. Exacto. Entonces el pobre sí es ignorante, Pero no, pero porque él no quiere. por el que él quiera. No es por decisión. Porque así lo están... Es por el sistema. Ajá, así Sí, el pues. sistema lo está haciendo ignorante. Sí. O porque pueden tener las mismas capacidades, pero no los mismos recursos, no las mismas oportunidades. Exacto. O sea, son dos niños que se crean diferentes. Uno va a una escuela privada y otro a una escuela pública. El de la escuela privada obviamente va a tener una mejor educación, mejor mejores contactos, mejores oportunidades. El de una escuela pública no. Siempre van a mirar por el que tiene más. Sí, y siempre se van a ir por el que tiene más. Así es la realidad en Pues es que el México. gobierno cuida a la élite. Sí, el gobierno siempre ha preferido a la élite. ¿Por qué? México, Porque es yo el que creo deja. Le roba a los pobres Sí. para hacerse más ricos. Sí, literalmente. Pues sí, chance sí, porque pues hay muchas ayudas que deberían de ir para la sociedad y muchas veces se las quedan ellos. Sí, o sea, realmente ese tipo de instituciones yo creo que no veo que generen mucho. ¿Cuántas promesas no han hecho los Sí, presidentes o sea. que no hacen? O sea, solo lo dicen para ganar, para tener el poder. ¿Quién no Por lo mismo, quiere o sea, el poder? quieren O sea, dinero. Sí, o sea, ¿quién no quiere el poder? yo no lo quiero. Sí, pero entonces volviendo al tema, ¿el pobre es ignorante, sí o no? No, para mí no. Sí, porque así lo hacen. Sí, Sí, ajá, pero así no lo es su están culpa, guiando. no es Sí, su culpa. no es su culpa. Porque hay personas que no tienen educación. Hay personas que ni siquiera van a las escuelas. Bueno, pero yo diría que si están en pobreza extrema, sí, pero no es su culpa. Y si nada más sí tienen las condiciones para salir, Es porque yo ellos digo, quieren es porque ser ignorantes. Es porque ellos quieren. Sí, es Sí. porque ellos quieren. Entonces el pobre sí es ignorante Es que siempre y cuando se basen a los recursos y las oportunidades que tengan. Exacto. Eso de que quieren lo dijiste muy grosero. Es que dijiste, no, porque quieren. Pues No. es que si tienen las oportunidades, Si tienen un poco de oportunidades, no es porque quieran, es porque ya están acostumbrados a eso. Para mí se ve que ya están acostumbrados a eso. No, sí, o sea, pues ya están acostumbrados a... Es que hay muchos pobres que son muy conformistas, ¿sabes? Sí, Sí. eso O sea, está mejor. Hay personas que viven al día, pero con eso son tranquilos porque dicen, pues ya, estoy viviendo al día. Ajá, o sea, de que Se conforman. mal o muy ajustado, pero Pero pues estoy alcanza. viviendo. Es porque Ajá, quieren. es porque quieren. No, ajá. Es que eso de que quieren suena muy feo, la verdad. Pero pues No, pero tristemente así es la puede ser realidad. eso. Sí, Al es final la O sea, hay algunas personas pobres que sí. Que nada, Bueno, porque- el decirlo Ok. así es una idea muy generalizada, porque hay personas que sí quieren, pero hay personas que no. Que no. Ajá, Ok, sí, ¿tú por qué eso harías? digo, los que están en pobreza extrema, que no tienen suficientes recursos, yo digo que sí no son pobres porque quieren. Ajá.
Pero hay otros que sí. Hay otras Sí, personas que sí exacto. tienen oportunidades. Hay otros que pueden, no sé, ahorrar. O sí les alcanza. Sí, porque los de pobreza extrema no pueden darse el lujo de ahorrar. Muy difícilmente les van a aprobar un crédito. O imagínate una persona que realmente no esté en pobreza extrema, pero que no haya una escuela en su comunidad. Yo digo que ahí también no es porque quieran, o sea, no es pobre porque quieras. O sea, sí puedes salir, pero a lo mejor te va a costar más. Sí, Sí. sí, pero pues podría. Sí, porque ¿quién van a contratar? ¿A una persona que sí terminó sus estudios, mínimo hasta la prepa? ¿O una persona que ni siquiera terminó la primaria? Pues es que sí, o sea, ahorita para cualquier trabajo te piden mínimo la prepa. Sí. O sea, es el nivel... Y pues tristemente aquí en México muchas personas no tienen el lujo de tener a sus hijos en la prepa por lo caro que es. Sí. Y es que mira, también algo que se me hace súper injusto. Aquí en Veracruz, bueno, en Cavada y Lerdo hay muchos pobres y el Cebetis se está cobrando 1,500 el semestre, algo que en el mismo papel dice que está en 350. O sea, ahí le están robando a personas que chance no tienen la oportunidad. ¿Sí sabían de eso, no? En 350. El semestre se paga en 350. De hecho, eso el gobierno lo pone como si la puede. aportación voluntaria, es Ah, aportación voluntaria. voluntaria. Y Pero el todos Cebetis, se cobran. el Cebetis no está es cobrando. aportación Es la voluntaria. Es voluntaria. aportación, ajá. Es la aportación voluntaria. Porque Todas las escuelas de inscripción dice aportación voluntaria. Pero si no pagas, te sacan. Pues sí, Exacto. por eso. Aquí ya te están Sí, obligando. Sí, o sea, muy pública no es. No, pero pues se supone que es aportación voluntaria, o sea, si tú lo quieres dar. Bueno, pero por ejemplo, hay gente en nuestro salón que a veces no paga o no da y lo van a buscar. Pues sí, Por lo pero mismo. ya eso es de las escuelas, de cada escuela. O sea, ¿y se te hace justo eso a ti? Pues obviamente no, o sea, pues para eso se supone que está conectada con la, ¿cómo se llama? La SEP. Con la SEP. O sea, la SEP le da apoyos a las escuelas. O sea, y aquí en Cavada tristemente hay mucha pobreza, pues eso hace que no se permitan el lujo de ir a la prepa. ¿A cuántas personas nos han sacado de nuestro salón por recursos porque empezaron a cobrar? Sí. Sí, Del salón ya fueron 3 que se salieron por eso. ¿Quiénes? Dana, Ajá. El- Eric, sí, es Eric. cierto, Eric. y la amiga de Dana. Está Magali. No, ma. Ellas dos se salieron por eso. Por recursos. Por eso se fueron a la abierta. En la verdad no cobran, no es menos. No cobran. No, de hecho, según yo escuché que aquí en el Teba de Cavada cobra más caro que el Cebetis. Cobran 3,000 y algo por la inscripción. ¿Y se les hace justo? No, O sea, es que no lo hacen. cualquier persona se puede dar el lujo de gastar 3,000 pesos. Es que también no lo hacen por O sea, eso. es que a lo mejor lo ven una cantidad insignificante, pero es que también hablamos desde nuestro privilegio, desde que sí podemos pagarlo. Sí, o sea, pero hay nosotros- personas que no pueden. nosotros, nuestros Hay padres. personas que ganan 3,000 pesos al mes. Mira, no sé si se acuerdan, en las inscripciones antes de que entráramos ahorita a la prepa, pidieron un monto que para los climas y que no tenemos clima. No. Oye, no es cierto. Ese dinero no se regresó. Nunca nos regresaron nada, no nos pusieron ningún clima. Ajá, bueno, eso sí. O sea, entonces el Cebetis no está apoyando a los No. pobres. O sea, No. el Cebetis está haciendo la cantidad más grande de pobres. O sea, porque ni siquiera ayudas. Todos O sea, buscan ni dinero. siquiera, güey, O ni sea, si bien siquiera no- la beca te alcanzaría para pagar la inscripción. No. O sea, Pues es que no lo hacen por ellos, lo hacen porque se los ordenan. Porque se los ordenan. nos van a No, hacer porque caso a nosotros. muchas veces muchas escuelas no se esfuerzan por presentar todos los papeles para las ayudas que da la SEP hacia las escuelas. Porque todo eso es un procedimiento muy extenso. Y muchas escuelas no buscan esas ayudas. ¿Y qué se les hace más fácil? Ay, pues que paguen los alumnos. sí. Por ejemplo, cuando estábamos viendo también lo del clima, no pusieron de su parte, o sea, ¿Tú sigues enojado con el clima? yo sigo enojado con el clima, o sea, no manches. Y vieron, no sé, y nunca pusieron nada. ¿Y diste dinero? Sí. Ah, bueno. O sea, al principio sí, no manches. Te Sí, va a es que salir. hubo gente que sí dio dinero y capaz que no tenía los recursos necesarios y aún así Sí, lo dio. hay gente que sí. Como yo. Me pusieron clima y yo estaba esperando mi clima doble. Hasta Gabo nos apoyó. Ajá. No, es que se le estaba derritiendo la panza. pues. O sea, ¿y qué Panzón, necesidad tenemos nosotros los alumnos
de pagar algo cosas que a no la escuela. debemos. Ajá, Exacto. que se supone por eso damos la cuota Es cada por- semestre. Es porque nada más iba a ser para 3 años y ya luego el CBT, ya tenemos clima, huevo, ya no hay que ponerlo nosotros. Pero ¿sabes por qué sucedió eso? Es porque el director, lo de las inscripciones, se lo gasta él, no es para la escuela. Muchas veces me han comentado que el director incluso agarra el dinero de las inscripciones para irse a disfrutar las vacaciones con su familia. Oh my god. En serio. Es que no suena loco, o sea, O sea, No, o sea, eso Hasta yo lo haría. eso es lo que normalmente hace la gente. Mira. Busca enriquecerse. ahí empezamos con ese tema otra vez, o sea, volvemos a lo mismo, el rico se hace rico por los pobres. por los pobres, sí. Pues es quien tiene más siempre busca Tener que más. tener Más es la más, avaricia. Ajá, o sea, no le importa chingar a las personas que tienen menos. Ajá. O sea, en vez de que él dijera, no, pues, o sea, en el Cebetis hay personas que literal están muy mal. A ellas no se les va a cobrar, no. Si no pagas, te sacan. Te van a Sí. buscar Y se supone que es cuota voluntaria. O sea, eso sí, nunca lo he A entendido. huevo. No, porque te sacan. Ah, Te van a hacer- O sea, por eso es como hay compañeros de nosotros que se salieron, como ellos que dijeron. Porque se fueron a la abierta, que es gratis. ¿Por qué? Porque no podían permitírselo. según es Ajá, gratis. gratis. Si no bien gratis, más barata. Y les queda más cerca. Aunque sea de menor calidad. O sea, es una abierta. ¿Tú crees que van a dar especialidades como laboratorio, programación, administración? No. Todo quieres. No, y es que ahí está. Pues que- es que los pobres no tienen esas oportunidades, o sea, si tú no puedes pagar eso, no tienes la oportunidad de salir como nosotros, como algunos de nosotros que vamos a salir con un título técnico, ¿no? Ajá, título Exacto. técnico. O sea, y de todas formas te tienes que esforzar por ese título. sí, porque Sí, como todavía, cualquier pues. otra cosa, te tienes que Tiene que pagar esforzar. todavía eso, ¿no? Porque eso sí está bien que te esfuerces. Porque Sí, está Sí, bien que pues te sí. te esfuerces. estás esforzando por algo para ti, Para no ti. por algo para alguien más. Sí. Porque esforzarte para pagar la colegiatura que no va a ser, que no es justa, ahí sí estamos Sí. mal. Ajá, y ya de ahí va otra vez lo de los pobres son ignorantes. O sea, nosotros sí tenemos una educación de calidad en comparación con la que tienen los de la abierta, que no pueden permitirse el Cebetis, Pues sí. porque es más caro. Ujú. O sea, de ahí viene eso también, de que los pobres no son ignorantes, sino que precisamente son esos pobres, no tienen por una buena educación. Exacto. Entonces, para que un pobre pueda salir adelante, debe tener motivación, un poco de recursos Educación. y educación, Educación, para sí. poder salir adelante. Sí, porque el pobre es pobre Y- porque quiere, es un estereotipo que engloba a muchos otros. Sí. Sí. A ver, ¿como cuál otro? El de los pobres no deberían de tener hijos, o son pobres porque tienen muchos hijos. Eso también es otro estereotipo. Es que mira. Bueno, ese como que suena más lógico. Espérate. Pero es que ese en parte es cierto. Sí, ese ¿sabes? sí suena más lógico porque... Sí. Eso ¿Para sí qué vas me a traer gusta. a más personas a sufrir tu ¿Tú crees que pobreza? eso lo están Eso mismo. O sea, tú no puedes salir adelante solo. Y Porque- todavía traer sí. más... Eso Pero también. es Es que que eso no lo mientras están más- pensando, o sea, ¿tú crees que están en la calentura y van a pensar? O sea, es que, no, sí, Eso es Sí, sí ignorancia. pasa. Sí, Sí. es ignorancia, pero por ejemplo, aquí también hay muchos que sí tienen la educación y aún así les vale. Ahora imagínate una persona pobre que no tuvo la educación, que muchísimo menos tiene métodos anticonceptivos o una clínica. Y anda, ta. No, hombre, ¿qué se pasan de veras? No, sí, pero Conejos. sí. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? O sea, estamos hablando mucho desde, pues de que no sabemos verdaderamente las condiciones en las que vive. Porque, por ejemplo, hay personas en las comunidades indígenas que todavía hacen eso de los trueques. De que cambian A los chamacos. ajá, Sí, a sus hijos por Por dinero. por dinero. Ah, O por hectáreas, por ganado, por lo que sea. Y si son humildes, lo dejan en un orfanato. No, yo hablaba más de los papás que cambian a sus hijas o las casan con un señor mayor. Ah, Si ese sí. señor mayor, o sea, ya no le importó hacer eso para casarse con esa niña, ¿tú crees que le va a importar siquiera cuidarse? No, Y la hombre. niña obviamente tampoco quiere, pero una no tiene tampoco el derecho sobre decidir sobre su cuerpo, de qué hacer o qué no. A ese señor le va a importar si se cuida o si ella está o si tiene el consentimiento de ella. No, hombre, ta. Ajá, y eso en que termina en un embarazo no deseado y tampoco puedes interrumpir porque ni siquiera hay clínicas. O sea, no te queda otra más que tenerlo. Es porque tú sabías que luego la gente pobre tiene más siempre tiene casi más de un hijo. Sí, por lo mismo, por la falta de educación en métodos anticonceptivos, por Pinche calentura. digamos, pero no siempre es así. Muchas veces es que no tienen el poder de decidir sobre su cuerpo, como lo que te acabo de decir. Sí, ya sé. Y ahí es donde se genera
el ciclo, ¿no? Sí, Sí, porque hijo, el tener... hijo. Y esos hijos tienen hijos y más hijos. Sí, o sea, que y le así pasa a va. los bebés que tienen, o sea, normalmente los dejan. Más salidas de dinero que entradas. Sí. Sí, pues es que una persona Y eso es la pobreza. que gana un sueldo que le alcanza, imagínate una persona que gana 20,000 pesos al mes, eso te alcanza para ti mismo, a lo mejor para vivir Para en una persona. medio de condiciones, pero ya para una familia de 5 personas, ¿cómo va a alcanzar ese dinero? Sí, Ya son como no, que no. 4,000 por persona, Y sin pues contar. volvemos a lo mismo, agarran a sus hijos para trabajar sin que estudien. Ajá, Sí. O sea, volvemos a la ignorancia. Esos niños van a salir ignorantes por lo mismo. Que Y no ahora tienen motivación. Aquí es ahora por la culpa de sus papás. O sea, sí. y están ahí heredando también una pobreza y haciendo más gente pobre. Más gente pobre. Y por eso aquí en México existe muchísima pobreza. La mayoría de las personas viven en pobreza extrema. Por lo mismo. Sí. O sea, es... Y es que mira, tristemente las personas que tienen ciertos lujos, lo que menos quieren ya son niños. Porque, Ah, sí. También. O sea, una Porque persona saben lo que implica. Sí, y o sea, pues, teniendo dinero tú quieres disfrutar tu juventud. Solito. Sí. O sea, solo. Eso es egoísmo. No es egoísmo. No siempre es egoísmo. ¿Tú serías esa? ¿De qué? Tú serías esa. Te hace rica y dices, ah, que pa' qué chamaco. Sí, o sea, De veras, por ti se va a acabar la población del mundo. Ah, de México. La de México. no, o sea, pero es que si ya sabes lo que implica, o sea, es que un niño no es un juguete, no es un perrito, Oye, o sea, tú que traes en la cabeza. No manches. no, es que, o Cuando sea, la así con su juguete. no, es que, o sea, las personas que tienen una mayor tasa de educación son las que menos hijos tienen, por lo mismo, porque saben lo que implica tener un hijo. Y si bien tú puedes tener todo el dinero, también es una decisión el no tener hijos. Hay gente rica que decide no tener hijos. Sí, esa serías tú. Pues es más bien para enfocarse en su dinero. ¿no? Ajá, Para sí. enfocarse. Ajá. Yo te dije, es egoísmo. Y un pobre. Es que no es egoísmo. O bueno, Porque buena administración. sería, Y es que miren- sí, una buena administración. Hay un tema que ahorita me llegó a la mente. Ajá. Muchas personas ricas buscan tener sus riquezas entre la misma familia. Y ustedes sabían que Ah, sí. luego se juntan entre primos o hermanos para mantener la riqueza Para en la seguir, familia. para seguir heredándose. O sea, y solo la familia. Y eso no es egoísmo. Eso sí Eso es sí egoísmo. es- Bueno, eso sí egoísmo. podría ser egoísmo porque no es algo Ni siquiera es necesario. ético. Sí. Ajá, ni si- Te vas a no, morir ético. y de seguro desde el cielo vas a ver eso. Asesino, manches. Ajá, o sea, pero decía que la parte Pero, del o sea- el no querer tener hijos no es egoísmo. No, bueno. No, es Son una tan decisión. egoístas. Es una Es decisión. sí. O sea, porque de por sí estamos muy sobrepoblados como para querer tener tu otro culpa. hijo. Como que por tu culpa. Porque por mi ¿Cómo que por su culpa. Porque quiero. Bueno, Ya leo. ajá, entonces los pobres sí tienen más hijos, pero no por bueno, es más sí, porque no tienen educación. Falta de educación, sí. Sí, por falta de Y educación. imagínate un embarazo no deseado, ¿cómo aborta si no hay clínicas En la cercanas? clínica, sino, o también viene mucho desde la cultura o desde las creencias de las personas, porque por lo mismo, los pobres sí son ignorantes en ese tema. Siento que se arraigan mucho a la religión, a la cultura, a lo que ya tienen, por lo mismo, por la falta de educación. Pues sí, también. Y la mayoría de la gente que vive en comunidades rurales tampoco quieren que sus hijas se practiquen un aborto o así, porque lo consideran ético o inmoral. Entonces los pobres son pobres porque tienen hijos. No. En un parte una, sí, en una parte sí. Pero no. O sea, los pobres sí tienen más hijos y sí se sigue perpetuando ese ciclo. Porque no es lo mismo que el gasto que vas a tener con tu pareja y un hijo a tu pareja y 5 o 6 hijos. Pero los pobres no deberían de tener hijos. No, pues no. No. Bueno, pero Sí. si ellos quieren tener. Hasta que tengan suficiente O sea, estabilidad O sea, deben Sí. estar bien económica. establemente. O sea, en eso sí es egoísmo. Sí. El tener hijos y ser pobre, eso es egoísmo. Exacto. Sí. Pero si ellos los dos lo desean. Pero, Eso es no. estúpido. Sí. Sí. Sinceramente eso es estúpido. ¿cómo vas a traer a la vida a un niño si no puedes darle ni Sí, comer, sabiendo que ni no de te comer, están- ni educación? Ujú. ¿Cómo? Entonces sería egoísmo. Sí, eso Sí, sí. eso es egoísmo. egoísmo. Sí. Pinches Es- pobres egoístas, de verdad. o sea, sí, Ya gasté mis 5 groserías. sí, o sea, sí, siento que sí. Las personas que saben la situación que están y deciden tener más hijos, eso sí es egoísmo. Eso sí es, exacto, o sea. sí son egoístas. Sí. E ignorantes. Bueno, En una parte. viene No, sí, viene parte ignorantes de y eso, egoístas, eso sí. viene de la mano.
Sí, o sea, no, pues no. El caso sería que en México hay mucho embarazo por parte de los adolescentes, porque muchas veces por ser un adolescente no pensamos con la cabeza de arriba, sino con la de abajo. ¿Te pasa, Por tal de tener relaciones con mi pareja, pues no usamos protección y cuando nace el hijo no deseado, pues decidimos abortarlo y el niño no tiene la culpa, la verdad. O si no, decidimos dejarlo en un basurero para que otra persona con mayores oportunidades lo adopte. Pues sí, es que ese es el caso de los adolescentes. Mira, dijo algo muy importante, Aparte de la calentura, o sea, muchas personas por su pobreza no se permiten condones, no se permiten inyecciones, no se Pastillas. permiten pastillas, o sea, no se permiten métodos anticonceptivos y tampoco están informados como para saber que en el IMSS tienen implantes Hay gratuitos. veces que ni siquiera tienen IMSS en las comunidades. Y ahí vamos a lo mismo, o sea, pues entre menos cosas anticonceptivas hayan, pues sí, o sea, también las causas es otro tema muy, ¿Qué muy causas? importante. ¿Qué tipo de causas? Ay, aquí en México hay demasiadas, Sí. como la corrupción, falta La de corrupción es la empleo. principal, la falta de empleo, el empleo informal, todo eso. La movilidad social, narcotráfico, todo eso es muchísimo. Bueno, el narcotráfico yo lo pondría más como consecuencias. Consecuencias. Sí. Porque, pues sí, o sea, las causas es lo que crea la pobreza. Pues ya estuvimos, o sea, los estereotipos tienen que ver mucho con las causas. Es que los estereotipos se originan de las causas. Bueno, sí, por ejemplo, pues el que no deberían de tener hijos. Ahí la causa fue que tienen El- más el salidas de salario no dinero. alcanza. Ajá. Ajá. Y siento que viene más de la desigualdad también. Por Sí. parte del gobierno. O sea, Sí, es que la desigualdad perpetúa mucho las clases sociales y las clases sociales crean los estereotipos porque se hablan desde el privilegio. Sí, sí, sí. O sea, una persona, claro que hay estereotipos hacia la gente rica, pero no lo sufren. no. 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 O sea, el estereotipo más común es de que el dinero da la felicidad. Cosa que yo sí creo. Sí. Bueno, Sí. o sea. Mentalidad de pobre. Te dijo pobre. Pues sí. Pendeja. No, sí soy. Pero, sí, o sea, pero también hay muchos estereotipos de los pobres hacia la gente rica. Y se ofenden más. No. Sí. ¿A qué les va a importar? A los pobres. No, que les va a importar a los ricos. Ah, ya. Que piensan lo que quieran mientras tengan Y dinero. están gozando. O sea, Sí, o sea, pero hay. muchas veces ni siquiera les llega lo que reclama la gente pobre. Sí. Dice, hasta acá me llegan sus ofensas. El rico, sí, y también el rico tiene estereotipos hacia los pobres que se afectan. Ah, sí. El del pobre es pobre porque quiere, ese es un estereotipo que se habla desde el privilegio de la gente rica, de la gente que tiene los recursos. Como para justificar su propia riqueza. Ajá, sí. Exacto. Oye, sí. Sí, lo justifica, de hecho sí. Luego dicen que los pobres si los tocas te enfermas. Sí, también. Los pobres dan enfermedades. Y yo me pasé Sí, No. porque pues no tienen acceso a la salud. Pero eso ya sería otro estereotipo. O sea, ahorita estamos hablando más de las causas que hay en México. Sí. Una causa común que sería El desempleo informal. el empleo informal, sí. Porque un ejemplo que los que cortan caña, eso les pagan muy poco y no tienen acceso al seguro y con tal no tienen derecho al Infonavit para tener un hogar a futuro si quieren comprar con Sí. el Infonavit. Sí, es la seguridad social. Porque el empleo informal es eso, es un empleo que no está sujeto a la ley. Los vatos ganan 50 diarios, o sea, El salario Ni mínimo siquiera es de haces salario mínimo. 250. ¿qué haces con 50 pesos diarios? O sea, creo que a la escuela, para la escuela te dan 100 pesos. ni siquiera te alcanza para la canasta básica. 100 pesos para la escuela, no. No, manches, eso Me es dan rico. 300 y se me acaba antes. Ya no me siento tan mal. Y No. tú no comes. Por ti hay pobreza en el mundo. Hay que quemar a Ashley. O sea, dense cuenta, nosotros nos dan más de gastar que lo que ganan ellos Sí. y solo es para la mañana y les alcanza. No todas las ¿Te alcanza? 50, no, 50 mira. diarios en la escuela, ¿te alcanzan? Ay, ¿Te no. alcanzan? A mí no. Mira, nosotros Ahí se va en el tenemos- camión. Ahí se va en el si bien camión. sí Ah, me- sí, porque ustedes Sí. viajan en camión. Si bien sí me alcanza, tampoco es que yo compre lo que yo quiera, es lo que me puedo permitir. Ahora imagínate ellos, Exacto. que no son 50 para gastar, no, son 50 pesos Para el día. Para el día. Shampoo, jabón,
leche, huevo. Vivienda, vestimenta. Tan solo vámonos por una leche súper barata. ¿Cuánto cuesta una leche súper 24, barata? 21. No, la más una barata. una La baratísima. cuesta como 15, 15, 15. No. 15 pesos. Hay leche Sí, de 15, la 15 pesos. Sí. Bueno, La que a yo ver, compro. en una leche ya son 15 pesos. Te sobran 35 pesos. Pero muchas veces esos salarios se deben a la inequidad, o sea, de que por su color de piel o por la forma en la que hablan les dan menos salario. Sí. Entonces ahí va, ahí vamos a la desigualdad. Ajá. Es más bien inequidad. Inequidad. Inequidad, que es la injusticia. La inequidad es injusticia. La desigualdad que es lo diferente. Ok, sí. Entonces la desigualdad se genera por la inequidad. Sí. No, la desigualdad se genera más bien por la falta de recursos que tú tengas, pero esa gente más bien lo que hacen es por su forma de cómo hablan, de que no pueden hablar o conseguir otro empleo por aquí, pues ya por eso ¿Se solamente... conforman? Sí, se Ajá, conforman. se conforman. Porque o no tienes dinero o son 50 pesos. Sí. O sea, pero es que 50 pesos es una verdadera miseria. Y creo que lo mínimo al día son ¿qué? 250, 200 pesos. Salario mínimo. El salario, salario mínimo es de mínimo. 230. y Permitido tanto. por la ley. Pero como es un empleo informal, te van a pagar lo que el patrón quiera. Exacto. Y de ahí está el problema de los trabajos informales, como dice Félix, que no están tampoco sujetos a la ley. No tienen la afiliación al IMSS, que es el que atiende a la mayoría de la población. Y pues de hecho el 60% de la población mexicana no tiene acceso al IMSS, no tiene acceso al seguro. Y eso es gratuito, ¿no? Se supone. No, Es lo pagas, lo con pagas. lo mismo que trabajas, Con lo lo mismo que pagas. trabajas. Todavía tienen que pagar por. Sí, te van descontando. Es gratis para estudiantes menores de 16 años. Sí. O sea, entonces yo no tengo. No, tú tienes. Mira, mientras estés estudiando tienes seguro por la escuela, pero la escuela te tiene que dar de alta. Por ejemplo, yo fui al seguro y no estaba dada de alta y no tenía seguro. Yo Si la tampoco. escuela no quiere darte de alta, no tienes seguro. Yo eso no sabía, O sea, puedes tener el seguro por el trabajo. No, O si por trabajo ya no, tus papás ya no te pueden dar seguro por trabajo. Menores de 16 años, tus papás ya no te pueden dar seguro. Porque mi mamá también intentó eso en el seguro. De que porque mi papá trabaja y mi mamá tiene cañales, ya no me pueden dar a mi seguro porque ya soy mayor de 16. o o tengo o 16. sea que yo no tengo seguro. Por la escuela, tienes seguro por la escuela. Si la escuela te da de alta como estudiante, tienes seguro. Pero eso no pasa solamente estando en la escuela. Sí. O sea, y fuera de la escuela ya no. No, por todo. Ah, bueno. Pero si dejas de estudiar, ya no tienes seguro. O sea, yo sabía que tus papás te podían dar seguro. No, ya no. Hasta los 16 años se puede dar, es una nueva ley. Yo soy, según buscan cuidar Ajá. al pobre. Pues es que sí buscan ahí cuidar porque están promoviendo la educación. En parte sí porque están promoviendo la educación. Pero es que porque- tampoco se ponen a pensar en lo que ya dijimos. De que Pues- hay gente que no se puede permitir la educación. Pues sí, en parte sí está mal, pero pues también promueve un poco la educación. De que para que las personas vayan a la escuela para que tengan seguro. No se me hace justo. O Pero sea, es que, no, mira, no. muchas personas como ustedes no sabían eso. Y No. pues no. la salud Ahora y la imagínate los educación demás. son temas muy aparte. O sea, y la salud la deberían de tener todos. Sí, o sea, debería La ser un salud. derecho. Ahí ya esas personas perderían educación y salud. O sea, Sí. Lo básico. Ajá, lo básico que sí. necesita. Y lo mínimo para que estés bien, siquiera. Y para poder salir un poco también de la pobreza. Sí, Exacto. o sea, si no estás sano no vas a poder salir de la pobreza. Por ejemplo, los trabajos informales no te van a estar pagando los días que te enfermaste. No estás afiliado al IMSS, entonces los gastos si te enfermas corren por tu cuenta. Lo cual ya generó una pérdida de dinero que no tienes. Y encima si te enfermas y no vas a trabajar, no sigues generando. O sea, no generas, por lo que vas a seguir en ese círculo de pobreza. A veces pienso que la misma religión apoya más que el gobierno, porque en algunas religiones cuando no tienes empleo, los mismos integrantes de la religión te ayudan con un pequeño billete para lo que encuentras un empleo, poder seguir adelante. O muchas veces también las mismas religiones de los medicamentos que ya no ocupan sus integrantes, los otorgan a personas enfermas. Es por eso que pienso que a veces la religión apoya más que el gobierno. Entonces eso sería como apoyos. Sí. Ya ves, decir que una iglesia apoya más que el gobierno. ¿Te Pero pues imaginas? también esa parte también es el otro estereotipo, ¿no? De Es que otro los pobres estereotipo. son más religiosos o algo así, de que los pobres van a iglesias. Ujú. Exacto. Sí. Muchas veces dicen que los religiosos son los pobres.
No, 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 eso sí es falso, o sea. sí. Sí, porque los ricos creen que ellos siempre son ricos. Pero pues, o sea, también volviendo a lo mismo, otro factor que hace la pobreza, pues es la corrupción, o sea. Sí, Sí. aquí en ¿Qué México hay hace? mucha corrupción, la verdad. Hasta aquí hay corrupción. O sea, tan solo pásate un semáforo y que buscan Para, Ajá, sacarte para la coca. 500, ¿no? O sea. Con cualquier cosita ya Sí. te están buscando. Sí, ¿Ya te ha pasado? sí. No, y también en los apoyos que luego dan, también muchas personas del gobierno se los quedan. Se O supone o no se le- quedan todos, pero se quedan la mitad o algo así. Se Pues, supone que los- suben los impuestos a los ricos para repartirlos entre los pobres y que se los queda el gobierno. Otro problema. Porque también se me hace corrupción, que cuando es época electoral, el gobierno apoya a los postulantes a presidencia para la campaña, y en vez que ese dinero lo agarren para apoyar al pobre, lo agarran para las campañas, y luego los folletos andan ahí en el piso y contaminan hasta el medio ambiente. Exacto, o sea, Y muchas veces las personas que andan ahí les andan pagando o pagan dinero para que voten. Sí. También. de hecho yo tengo un caso donde un conocido le pagan 40,000 pesos a él y a un amigo, o sea, por los dos, 20 y 20, para que consiguieran 400 votos. O sea, ahí ya estamos hablando de corrupción. Me puedo parar. Ya están pagando literal los votos. Me puedo parar por agua. Eres un pendejo, Leonardo. Ya, puta madre. No, siguen hablando. Y eso es, pues. Párate no, por el está agua, difícil. órale. No. Pues sí. No. Podían seguir hablando, cabrón. Sí, podía seguir Sí, hablando y yo no te hablo paras, por te agua y paras, ya. te paras ya que estemos hablando. Ahorita no. Es que dije, ustedes sigan hablando y me voy Ok. a parar yo por abajo porque lo está De siguiendo los haciendo. ¿Ustedes qué opinan de eso que les dije? Alguien que hable sobre eso que les dije. ¿Qué dijiste? Que tengo, hijo de tu puta madre, Leo. Ya, ¿qué tienes que? Que tengo conocidos que les pagaron por voto. ¡Apúrense! 40,000 por 400 votos. Ah, pues. Pero eso es Habla soborno, tú. güey. Ok, entonces di eso. Pues eso es soborno. 1, 2, 3. Pero eso es soborno, güey. Pues sí, pero aquí en México es muy común, la verdad, hacer eso solo para que las personas ganen. Y cuando ganan ni siquiera apoyan a las personas, muchas veces nada más. O sea, si hacen eso, ¿tú crees que van a apoyar a las personas? Ajá, prometen y prometen. Sí. Nada más por un tiempecito le Sí, porque dan. como él dice, o sea, ¿quién no va a querer la presidencia? Ajá, y si son corruptos desde el inicio, ¿tú crees que cuando estén en la presidencia ya Esto van a va para el dejar papá de serlo? Fabio. Por eso lo metieron en la cárcel. Pero es el único presidente que por lo menos ha hecho algo con un tiempo corto de presidencia. No, No. Pues, no, porque mira, ahí también entra lo del imperialismo, de que otras empresas compran porque compraron el ingenio. Gente de Ah, sí. Argentina compró el ingenio y pues ya nosotros qué nos queda. O sea, solo trabajar para ellos. Ahora solo me tiraron mi trabajar. agua. Ay. Sí. ¿Por qué? Porque pues solo él no pensó. ¿A poco él pensó en nerdo al hacer eso? Pues según que iba a abrir una industria con base en ingenio para venta de alcohol y melaza. algo ¿Y así. lo abrió? No, porque lo metieron a la cárcel por... Pero lo vendió, ya no puede hacer eso porque O sea, él no pensó a futuro por el pueblo. O sea, él pensó en él. En él. Dijo, a huevo vendo el. Es el que así, ingenio". así es la gente rica. Exacto, o sea. Incluso cuando él estaba en el tambo, su mamá iba desmantelando el ingenio para venderlo como fierro viejo para la chatarrería, para de ahí poder seguir con la documentación de su hijo en la cárcel. No manches. Pues sí. Ujú, no, es que eso sí. Sabes mucho. La neta. Porque mi papá trabajó con Fabián y la neta Fabián era un tipo que no tenía palabra. Le prometía algo y no lo cumplía. Y es que así Es son eso que todos. lo más- Así son todos los ricos. Así Sí. es. O sea, los ricos siempre van a pensar en hacerse más ricos, en la avaricia, en sí mismos. No piensan en el pueblo o en ayudar. Dime cuántos presidentes aquí en México han apoyado realmente a México. AMLO. AMLO. Pero, ¿sabes? Ni Muy eso. pocos. Ajá, ni Son eso. contados, son Sí. contados. O O sea, sea, AMLO yo creo que por lo de las becas. Pero es que, Pero es que- esas becas también. Sí. También, O sea, también siento que aumentó está la muy- pensión. Sí. ¿Eh? Las pensiones también las aumentó. Ajá. No No, es que mira- solamente las Sí, becas, sí, pero los es que- jóvenes construyendo el futuro también. es que Sí, mira, pero- todas esas becas, Peñanito las tenía para su familia. O sea, Sí. güey, su hijo y su hija, toda la vida se lo pasaban en París, en Alemania, en Europa. Porque todo ese dinero se lo chingaban ellos. Y AMLO lo que hizo fue, pues, Distribuirlo. distribuirlo, o sea, También quitó la pensión a A los expresidentes, sí. Sí. Eso está bien. es que, o sea, pues, sí.
Ya mucho dinero se chingaron para avión que sigan presidencial. ganando. ¿Sabes en cuánto estaba valorado eso? O sea, Sí, es es el avión más, es uno de los aviones más caros. No, es el primer lugar, o sea, supera al Air avión Force? presidencial De Estados Unidos. de Estados Unidos, o sea, ¿puedes creerlo? No, para viajar el presidente y ya. Sí, o sea, era un lujo enfermizo eso. Sí. O sea, era verdaderamente innecesario. De hecho, nadie quiso comprar ese avión de lo caro que era. ¿Y de dónde salió todo ese dinero? El impuesto. Del De los pueblo. pobres, de los Y de los pobres, pobres, de los pobres. Sí. Los pobres. Sí, porque la gente rica, ¿no? Sí, es así una miseria en comparación con lo que ganan, con lo que con lo que chingan, con lo que generan. ¿Y por qué estás grosero? No, pero es que es la verdad. O sea, todo eso salió del dinero del pueblo. El avión salió del dinero del pueblo. Las vacaciones de sus hijos del dinero del pueblo. O sea, Peña Nieto fue uno de los que más robó. Sí. Sí. Andrés Manuel ¿Cómo trató de hacer un cambio. Sí. Sí, trató. Trató y sí lo... También como que se ha de haber llevado algo, la verdad. Sí, la verdad. Obviamente, o Como sea, todo, todos no. estando, o sea, ¿quién va a hacer un pastel y no le va a pellizcar un poco? Sí. Sí, y estamos hablando ¿Quién no de lo hubiera hecho? millones de pesos. Bueno, pero es que también... Pero trató de, o sea, ya mucha ayuda con quitarle Las pensiones. Las pensiones o a los sea, era una expresidentes, verdadera, o sea, una verdadera fortuna lo que se llevaban. Sí. Y el dinero salía del pueblo también. Sí. Es que AMLO sí ayudó a comparación de otros presidentes que solo como que vendían partes de México o así para sacar dinero. Sí. Sí. O sea, Peña Nieto no creo que haya hecho una cosa buena. ¿Quién me Pues, pone dieta? antes de AMLO. Ya sabía. El que hacía el corazón así. Ese, Peña Nieto. AMLO sí ayudó, o sea, con lo de las becas, por ejemplo. Pero es que también las becas, al tratarlo de hacer, ser iguales, se generó mucha desigualdad. Sí. Porque lo que ocupamos no es desigualdad, es como tú dices, equidad. Ajá. Es que las personas más pobres reciban más que las ricos, personas, sí. los que sí tienen. O los que sí tienen. Porque de aquí nadie ocupa la beca para Yo lo sí. que... No te creo. O sea, No, ¿Quién de bueno. aquí, sinceramente, quién de aquí ha pagado su La inscripción, por ejemplo. inscripción con su beca? ¿Tú sí? Felicidades. Ok. Sí, feliz. Pero Bueno. ustedes, Tú te lo gastas en tenis. ¿Qué en el carrito de Shane? O sea, Leonardo Boala. Leonardo... No, ya no, Wallace. ya no. Tú no sé en qué te lo yo todavía gastas. la tengo guardada. ¿y a poco no te Bueno. gustaría tener un poquito más? Pero la neta sí, porque pues, no alcanza. Pero lo No te necesitas. alcanza. O sea, Sí, Félix sí lo necesita. Perdón, pero hay Felipe. personas Él trabaja. Sí, Sí. pero hay personas que no. O sea, ¿y Félix qué tiene necesidad que tiene, trabajar. qué necesidad tiene Félix de trabajar? Sí. Sí. Y que personas que tengan un chingo de dinero reciban lo mismo que Félix por... Fabio, por ejemplo. Ajá. O sea, ya sin tirar tanto, ¿verdad? No, sí, y aparte, Fabio tiene un chingo de dinero. Sí. Y recibe la beca igual que por ejemplo, Maggi. Que por ejemplo, ¿Y que quién no es tiene ella? tanto dinero. ¿Quién es ella? Maggi, la chinita. Sí, me lo conozco. Ella no tiene. Milagro. No. No, Maggi. Maggi. Suset, Marlene Suset. Marlene. Marlene Suset, una compañera nuestra. Ella no tiene tanto dinero. No sé quién es. No, Ok. o sea, no como en los niveles de Fabio y recibe lo mismo. Fabio, O sea- ¿tú crees que lo ocupa por eso? Se lo compró en una gorra seguramente. Sí, 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 sí. Sí, en gorra. ¿Quién otro? Yo no. Toño. Tú, por ejemplo, te lo gastaste en unos tenis. Oye, sí. Sí, 12,000 pesos unos tenis. No manches. O sea, Haz un mancha, no manches, te pasa. Sí, o sea- JP, no manches. JP yo lo vi con una Burberry el viernes. bueno, ya. Pero, ajá, o sea, de aquí nadie ocupa esa beca para lo que es. Antes, sí había, o sea, claro que sí hay pensiones como los adultos mayores, que sí, la verdad sí ayudan. Sí, De las personas discapacitados. Pero de pensión de adultos mayores yo digo que así a todos está bien que le den, Sí. porque ya no pueden trabajar. Sí, o sea, ya. Sí. Sí, eso sí está bien. Las ayudas a discapacitados, eso ¿Saben también. qué creo que está mal? Lo de apoyo por desempleo. Sí. Ah, sí, sí. En parte yo creo que sería como, no sé, unos 3 meses que te la den. Sí, pero exacto. Sí, Ya- pero ya estar viviendo Hay muchas de personas eso. que se aprovechan Sí, de hay muchas eso. personas que ya están viviendo de eso. Y la Sí. mayoría de personas No lo ocupan. de esas personas son pobres. O sea, hay muchas personas que viven de las ayudas. De las ayudas. Bueno, eso sería un estereotipo, porque también no te alcanza vivir con una ayuda. Mm, No, muchos, pero es que no, la pero- verdad, sí, ahí se les arregla para no trabajar, la verdad. Sí. Sí, o sea, prefieren vivir de las ayudas, como
como esa ayuda de desempleo. Sí. O De como hecho, tú. por eso Estados Unidos es el país de las demandas, ¿sabían? O sea, que Me ahí mandan por todo. demandan por todo, o sea, Sí, sí. yo tengo un tío que se cortó un dedo. Y te demanda a ti. No, demandó a su empresa, güey. Literal, estuvo un año con el sueldo sin trabajar. Y tú sabes, un ingenio, por ejemplo, de aquí de Lerdo. Luego mi papá me diciendo, no hombre, ayer se murió alguien. Y luego nos dice, luego le preguntamos, ¿y lo demandaron? No le dijeron. Nunca les dicen Pero es a que- los familiares cuando les pasa algo, le dicen, "Shh, cállate, ahorita te damos 10 pesos y ya. Sí, O sea, les dan dinero luego, nada para que no digan nada y no los demanden. sí, eso sí es cierto. Eso es Pero también, corrupción. obviamente, a veces, Corrupción, luego, sí. Corrupción. a veces luego es su culpa porque luego no tienen cuidado, pero de todas formas, un poco de culpa sí la tienen la empresa por querer sobornarlo y que no diga nada. Y Pues miedo Se también. está aprovechando de la ignorancia de las personas pobres porque Sí. no saben que pueden Que pueden Te Sí. pueden demandar, sí. Tienen- Y que de hecho por eso te ha de tocar hasta más por una muerte que sea por parte de una empresa. O Sí. sea, que mueras ahí en la empresa por algo que pasó ahí Sí, dentro. sí, sí. Ah, Te ha de sí, tocar más. ha habido casos ahí en el Ingenio San Pedro. que se muere Yo la sé gente. que a una persona le dieron 2 millones. En el Ingenio San Pedro. Sí, en el Ingenio San Pedro. Bueno, a mí me contó mi papá. Que, ¿Se o murió? sea, sí. Pero ¿Qué? pues ¿Fue el que se cayó? Sí. debió de estar Ah, sí, sí, sí. informado, Sí. ¿no? Para que Sí, le pudieran porque- dar, para poder reclamar. Sí, Fácil, fue el la ingenio, esposa, el sí. ingenio le pudo dar 10,000 pesos a su familia y decir, ya no digan nada. Sí, Sí. ¿Qué comparas 10,000 con 2 millones? sí. Sí, fue poco más de 1,500,000, 2 millones por ahí. O sea, porque fue una negligencia en el trabajo. Fue culpa Bueno, del es que no trabajo. tanto, porque estaban en un ambiente peligroso ya. Sí, pero de igual manera estaba mal puesto. Creo que el arnés. Sí, tenía un arnés mal puesto. Sí. O sea, estaba ya defectuoso. Sí. Defectuoso. Ahí a cada rato se andan volando los dedos. ¿En serio? Sí, a cada vez dice mi papá, no hombre, hoy alguien se mochó 5 dedos ahorita. Sí, luego se andan mochando los dedos y no dicen nada. No dicen nada. En serio. Bueno, creo que nos estamos desviando Sí, un poco. sí, 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 ya sí, ya. desviando. Pero sí, o sea, la corrupción es por mucho lo que más perpetúa la pobreza en México. ¿Por qué? O sea, los pobres siguen siendo pobres mientras que los ricos se vuelven más ricos a costa de los pobres. Y otra causa de la pobreza es lo que estábamos hablando justo ahorita del estereotipo de que la sobrepoblación es otra causa de la pobreza Sí. aquí en México. Tu culpa. Porque los recursos que el mismo país genera ya no alcanzan para cubrir a todas las sueldo para todas las personas o así o generar empleos para todas las personas. Se saturan. Sí. Sí. O sea, y por lo mismo eso de que... Y los pobres son los que más hijos tienen. Vas a acabar así. de Aumentando veras. la pobreza. Ajá, Sí, sí, se aumenta la pobreza. También, o sea, una causa es la distribución desigual de ingresos. A la distribución de la riqueza. No, ok, De eso todo sí, lo que sí, produce sí, el sí. país. Sí, o sea, porque la distribución se supone que si es correcta y equitativa, todas las personas deberían, por lo menos la mayoría, de vivir con lo mismo. Pues es que justo. para... Pero la mala distribución hace que unos vivan con mucho y otros sobrevivan apenas. Sí, porque para que hayan ricos tiene que haber Pobres. pobres, o sea... Sí. Pero es que se supone que la distribución de la riqueza es Estado, empleados y empresa. Pero muchas veces el Estado y la empresa se quedan más de las ganancias, más parte de las ganancias, y a los empleados y eso les da poco, lo Una mínimo. miseria. Sí. O sea, en México hay muchísima gente rica. Carlos Slim, el dueño de Televisa, todo eso, es por monopolio. ¿Sabían que 2 personas mexicanas tienen la misma riqueza que medio Latinoamérica? 334 millones de La América mitad. Latina y el Caribe. Casi la mitad. Ujú, o sea, es... O sea, Literal, ellos pueden comprar un país completo de Latinoamérica. sí, o sea, creo que... Yo soy así. O sea, y todo por el monopolio también. O sea, creo que es Carlos Slim, el que es dueño de Telmex. Ajá, sí, sí, Controla sí. el 60-70%. Y patrocinador de Checo Pérez. Controla el 60-70% de las telecomunicaciones en México. Igual que el dueño de TV Azteca, de Televisa, también. O sea, son de las personas más ricas de México. Solo- Mientras que las otras viven con una miseria. Solo el 1% de México es rico y ese 1% tiene la riqueza de medio país. Sí. El 1%
Es que un salario de esas personas es 100 veces más que uno de una persona con salario Más de mínimo. 100. Con salario mínimo. con Y hay salario personas mínimo. que ganan menos de un salario mínimo. O sea, en México somos uno de los países que más trabaja según la OSD. O sea, trabajamos 2.100 horas anuales por trabajador, mientras que el promedio de los otros países es de 1.700. Son- Casi la mitad. No, son 400 horas más aquí. Ajá, sí, 400. Son como 400 horas más. Y a pesar de, y no ganamos lo que ellos ganan. Por ejemplo, ellos tienen creo que 21 días de vacaciones pagadas menos, mientras que nosotros tenemos 6. La máquina. Y eso a veces, porque ni siquiera te las pagan en algunos trabajos. No manches. Eso a veces. Mejor no voy todo un fin de semana. Ajá, de hecho. Y aún así, con todo el esfuerzo que se hace, no somos ni siquiera uno de los países más Con mayor con mayor riqueza. con mayor riqueza, sí. acumulada. O sea, somos los países más pobres. Somos el primer, de los primeros países en todo lo malo. Digamos, Casi. O sea, sí. Claramente hay países que están mucho Sí, peor, están peor, como pero- Cuba, Venezuela, todos África, están estamos a ok, top 10. sí. ¿Y mi país natal, África? Ay, Mi país natal, África. estamos hablando de América Latina. Pues por eso. Pero, o sea, No la lo República de Democrática del Congo. Venezuela, ahí el pobre es pobre porque, Es pobre porque el porque- gobierno lo quiere. En Ey, Venezuela no pero puedes Venezuela, no México. Ajá, Sí, o sea, pero, sí, o sea, es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero, o sea, no puedes ni siquiera comprar 2 kilos de arroz porque al primero ya te agarran la huella. Y no Cuba, o sea, Cuba no tiene ni siquiera luz. No está en los supermercados. Pues sí, hay mucha gente que puede ser rica ahí, pero por falta de servicios básicos se considera una persona pobre. Exacto, Sí, exacto. sí. Nosotros Pueden tener somos lujos. considerados, ¿no? Ya hasta nosotros somos considerados pobres. No, Sí, porque yo sí. una persona Forma para que de se empezar. considere pobre es no cumplir con los servicios básicos y con el ingreso per cápita, que Sí, es pero- la canasta alimentaria básica y la no básica. Tú tienes vivienda, vestimenta, sí, transporte, sí. te alcanza para comer, te puedes dar ciertos lujos, tienes internet, tienes, o sea, lo básico, la no básica. Entonces, Y tienes la ¿en qué alimentaria. clases sociales estamos? Tienes Tú establecidos? estarías lo básico para la supervivencia. para de la una supervivencia, persona. sí. Tú serías el no pobre y no vulnerable. Ajá. Los no vulnerables son los que los no vulnerables por ingresos, son los que tienen los servicios, son los que no tienen los servicios, pero tienen el dinero. Tienen dinero. O sea, a lo mejor ponle que no tengas educación o Pues como el caso de Cuba que dice que si una persona rica vive ahí, pues no tiene los servicios básicos alcanzables. para- por ejemplo la luz. Ajá, sí, O sea, eso no es porque no tengas dinero, es porque de plano está muy mal. sí. Entonces, esa sería una persona vulnerable por ingresos. Una persona que no es vulnerable por ingresos es una persona vulnerable por servicios. Que es lo que dice, que tengas Tienes dinero y no tienes Los de acceso a Cuba. servicios. Ajá, los de Sí. Cuba. Y por ingresos es diferente. Tienes los servicios, pero no tienes el dinero. Ajá. O sea, el ingreso mínimo para la canasta alimentaria y no alimentaria. Y nosotros seríamos no vulnerables por ninguno de los dos lados, porque pues gracias a Dios tenemos para ambos. Sí. Sí, los que ya de plano son pobres en pobreza extrema. Pobreza extrema y la pobreza moderada. Pobreza moderada. Ajá. La pobreza extrema es la que se cuenta con 3 carencias de servicios sociales y no tienen el dinero y tienen una carencia de servicio social. 1 o 2. Y los que tienen 3 o más son los que son ya pobreza extrema. Pero saben que en México la pobreza es debido a que no hay un empleo y la mayoría de los mexicanos nos vamos a Estados Unidos de mojados porque allá hay mayor oportunidad de empleo. Pero ahorita que Estados Unidos ha estado reportando a los mojados, Estados Unidos se vino abajo y ya no está como antes su calidad de empleo porque gracias a los mexicanos, Estados Unidos elevó a la cima porque aumentó su riqueza. Pues sí, es que aquí en México sí hay empleos, pero no con buena paga. Entonces eso sería consecuencia. Sí. Sí, eso la migración es una consecuencia de la pobreza. Ujú. Sí. Sí. O sea, las causas son las que dijimos ya, ¿no? Que es la distribución, Corrupción. la corrupción, la falta de empleos formales y el aumento de los empleos informales.
Que los empleos informales ya dijimos que son bastantes. O sea, Sí, porque... que un vendedor ambulante a lo mejor hoy puede generar 500 pesos, pero mañana y pasado no puede genera. comer. Sí. O sea, no genera nada. Y si te enfermas, dejas de trabajar y ya. No sigues generando. No tienes el Exacto. soporte, o no, tu ¿Y si familia tú no eres tiene el el pilar de soporte. la familia? Peor. Peor. La situación. Eso es lo que pasa con los trabajos informales. Pero... Y así como... Mande. ¿No? Di. Dilo tú, es que es otro tema. Es otra causa, voy a decir otra causa. Ujú. Sí. No, pues yo me iba a saltar a las consecuencias que puede ocasionar todo. Es que faltó la causa de que los servicios básicos, porque ¿se acuerdan cuando aquí en México cortaron el agua en algunos estados? Ah, sí. Eso, había gente que sí tenía dinero, pero cortaban el agua por ciertos días. Sí, en Monterrey. Sí, en Monterrey. Ah, ok, Monterrey sí. Monterrey, sí, o sea, eso es Y, uno de los y estados Monterrey más- es una ciudad Ajá, súper... sí. Es la más desarrollada. O sea, las Y ciudades pues del tenían norte. tenían dinero, pero no tenían ese servicio Incluso el básico. gobernador no tenía agua. Ey, y a mí cuando se me va el agua. Sí, cierto. A mí también se daba, Y la Todos los luz. días. pero es que somos de lerdos, eso no cuenta. Y yo soy de Cavada. O sea, Es que no tienen bomba. No, pero es que se va por cierto... Por- poquito tiempo, pero en Monterrey sí se en fue por Monterrey se fue bastante. por días. Oh, mira, No esto es otro llovía. ejemplo. Muchos no tienen la oportunidad de tener una bomba por lo mismo. Y sufren de escasez de agua. Pues es que en ciudades no se puede hacer tanto una bomba. Bueno, en ciudades no. Ajá, en ciudades como Monterrey. Como Monterrey No, que se pues fue el no. agua. O sea, pues no. sí, no se puede, aparte. Es ya más un problema como de infraestructura ya. Sí. Sí, O sea, porque había gente rica. O de administración de los presidentes. También. Puede ser. También. también. Pues Sí, pero es por que una ahí parte. ni siquiera el gobernador tenía agua. O sea, ahí era parejo. Ahí era parejo todo. Ahí no era de que los ricos sí tuvieran, ahí era que ni siquiera el mero mero tenía agua. Y creo que se quejaban más los ricos que los pobres. Obviamente, Sí, porque sí, los pues pobres están a lo Ya están mejor... acostumbrados, están ya. acostumbrados. Los ricos, los pobres están acostumbrados a no tener, los ricos no. Los ricos se les va el agua unos minutos y ya. Ya Se llora. pone como en España. En España que Como se en va la España luz. el agua. La señora está gritando. Un poquito más No descubriendo el fuego. no fueron un par de horas, no fueron 2, fueron más. Fueron 3. No fueron 4 ni 5. Fueron 6. Con 4 minutos. No, pero sí, o sea, en esa parte sí, la falta de servicios sociales también perpetúa mucho la pobreza. La movilidad social creo que se le llama. No me acuerdo cómo se llama. Sí, es la Pero movilidad falta de social. servicios básicos. O sea, Sí. de que personas ahí sí tenían dinero, pero no tenían el servicio básico. Ujú. E incluso si no tienes dinero, mucho peor. Exacto. Pues sí, o sea, ¿cómo Porque también había pipas que llevaban con agua, pero pues obviamente por esa agua se pagaba. se pagaba? O sea, no te la regalaba el Nadie gobierno. no todos tenían ese lujo. Ajá, entonces tenían. No todos podían permitirse estar pagando una pipa. Entonces sí, los servicios sociales, o sea, la pobreza en sí también es otra causa. O sea, la pobreza sigue perpetuando la pobreza. Es un ciclo. Y todo esto genera muchas cosas. Ajá, las consecuencias. Una de las consecuencias más peligrosas, se puede decir. El narcotraficante, ¿no? Los narcotraficantes. Narcotráfico. O sea, si te das cuenta, las zonas marginadas son las más peligrosas por lo mismo. Sí, Pues que buscan salidas rápidas, entradas de dinero fáciles. a lo mejor no correctos ni éticos, pero fáciles. Entonces que todos están en busca del dinero. Pues sí, es que imagínate que tienes que mantener toda una familia. ¿Tú qué haces? Pues o sea, buscas una fuente de ingresos rápido y que te deje bastante para cubrir los gastos de tu familia. Sí, o sea, a lo mejor tienes no sé, un trabajo de algo honrado, pero que te deja una miseria. Sí. Algo que tienes que alimentar, no sé, 4 más personas. Y está ese, el trabajo honrado, pero que te deja nada. Y el trabajo sucio, pero que sí te da para cubrir esas necesidades, para salir de ese ciclo. Y aparte si el trabajo honrado no te deja seguro. Exacto, o sea, sí. ¿Qué? Y tristemente, pues todos quieren las cosas fáciles, o sea. No es a veces ni siquiera es lo fácil. No, es que ya también está bastante saturado. Bueno, todo pero ese el robo es súper fácil para muchas personas. A veces muy más por necesidad. Pues sí, pero... Hay gente que roba comida. Por lo mismo, porque no tiene ni siquiera ok. para comer. Hablando de comida, pues eso. Porque si nos vamos a robos, las personas ricas roban. Y muchísimo. Sí. Sí. El desvío No, de recursos. Eso es o sea, corrupción. Pero eso Sí, es corrupción, pero sí. lo hacen más como que lo O sea, no solamente son los pobres los que roban.
Bueno, eso sí, o sea. Pero Sí, claro. asaltante. Sé que no, no me robas por lujo, porque quieras, sino por necesidad. Pero, o sea, sí, o sea, no solamente son los pobres, pero claro, a los ricos nadie les dice nada. No, porque No se Porque meten ¿quién con se lo ella. dice? no ¿Quién se lo lo hacen dice? evidente, no lo hacen evidente. No, ¿no? o sea, Aparte, no- ¿quién está arriba de los ricos? Los ricos, los más ricos. Los más ricos. Ajá. Pues, El gobierno nunca le va a pelear a un rico. No, o sea, ¿tú crees que el gobierno se va a meter con Carlos Slim? Obviamente No. no. O sea, al pues, contrario. Es, La un de la consumista, Merlo, o sea, es esa. un consumista que el gobierno quiere, la verdad. Sí. A los pobres no le importan al gobierno porque no consumen. ¿No? O sea, a la élite siempre se le va a dar ese privilegio. Sí. Contratos, políticas, todo eso. Siempre se les va a favorecer a la gente que tiene, a la gente rica, a la gente que le puede dar un beneficio al gobierno. Sí. Hablando de narcotráfico, en México hay casos que los narcos contratan a los estudiantes de química de bachilleratos para que estos mismos creen la metanfetamina y no gastar en alguien que realmente sí sepa mucho más, por eso que contratan a estos estudiantes. Pues Sí. sí, Por para eso te pagarles querías un al menor laboratorio. salario. Sí, A lo mejor no, un menor salario, pero también puede ser que ellos lo ocupen, a lo mejor sí para cosas malas, pero otros lo ocupan para ayudar a sus familias. sí. Pues sí. Es más por la situación económica. Y si te das cuenta, siempre se van a comunidades marginadas. O a veces no siempre, pero sí en la mayoría de los casos. Por Porque lo es mismo donde hay más gente que ocupa. que sabe que va a ser más fácil. Y muchas veces también al llegar a estas comunidades pueden saquearlas y hacer que la gente se vaya de sus casas y pues eso también perpetúa más la pobreza. Exacto. O sea, Sí. te imaginas si es poco y eso poco te lo quitan. Sí, O sea, imagínate. Vas de pobre a pobreza extrema sí. Sí, por culpa de esto. sí. Aparte, tampoco cuentan con un seguro médico. Y es No, mucho más peligroso. Ajá. Sí, sí, también. Pero pues eso no es tanto como una consecuencia, es más una causa. Pues la consecuencia es el narcotráfico. La consecuencia es el narcotráfico, sí. Y que el gobierno no hace nada. ¿Qué va a hacer? No, el gobierno no. O sea, No hace nada. el mismo gobierno también a veces está ahí. El Exacto. gobierno está. Sí, por la corrupción, o sea, Por el todo dinero. es corrupción. Por el dinero. O sea, si te das cuenta, todo lo que gira en torno a la pobreza es corrupción. Sí. O sea, lastimosamente. En México, el Chapo, como lo capturaron, el mismo gobierno le pidió a la gente del Chapo una pequeña cantidad, pero para nosotros una pequeña cantidad, pero para los que sí tienen dinero no es nada. Le pidieron, creo que 24 millones para que soltaran al Chapo. Ah, bueno. Para nosotros es mucho, Melix. Para nosotros es lo que yo voy a tener en toda mi vida, yo creo. Menos, eso yo creo. menos. ¿Sabían que más del 50% de los mexicanos nunca llegan al millón? En serio. En toda su vida. En toda su vida A la trabajando, máquina. no llegan al millón. Neta. Neta. Yo sí. Así, Hasta te van a sobrar. Yo sí. Sí, hasta te vas a sobrar. así de jodido está México. Ay, pues no soy tan pobre. O sea, ya vi, no soy tan pobre. No, pero Así vas a terminar, la verdad. Por estarte pero burlando. sí está fea la situación de México. la sí, verdad. o sea, la situación, o sea, es que, ¿cómo es que ni un millón? En toda su vida. Así de feo estamos. En toda su vida. Pues es que 700,000 me parece personas de México están en pobreza. No, más, 700,000 pobreza extrema, Es pobreza sí. extrema. O sea, Pues sí, o sea. También otro. ¿Cómo se llama? Otra causa, consecuencia. Pues. Piensen en otra consecuencia. La migración. Migración, ok. Otra consecuencia pues puede ser la migración, o sea, como ya lo había dicho, o sea, y como lo decía, para que haya riqueza pues tienen que haber pobres, los pobres son los obreros. Si los obreros migran, Pues se queda en más pobreza, el país se queda en más pobreza. ajá, y pues eso tiene que ver mucho con la fuga de cerebros, porque muchos migran no solo por trabajo, sino porque aquí en México no dan. Otros países les ofrecen más oportunidades. Exacto, les ofrecen más oportunidades a esas personas que pues sí pueden hacer algo y salir adelante. Pues tristemente esos inventos no se quedan aquí en México. No. O sea, uno estudia, termina la carrera, piensa seguir trabajando aquí en México. La verdad. No.
la verdad. No. Nadie piensa seguir trabajando en médico. Nadie ve por tratar de mejorar ¿cómo se llama? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿La economía? sí, nadie Les vale la está- economía de México. O Pues sea, es que México quiere que trabajes por el sueldo que ellos te dan. Ujú. Por el Exacto. sueldo que ellos te dan. No por el que te mereces. Ajá, y por las condiciones que ellos quieran. Sí. O sea, hay personas con trabajos informales que ganan lo que un doctor. sí. Personas que ni siquiera trabajan. Digo, una persona que se dedica, no sé, un estilista puede ganar lo que un médico. Una persona que se Exacto. preparó. Obviamente te vas a querer ir. Hasta un taquero luego gana más. Exacto. O sea, sí, genuinamente. Las taquerías, güey, generan súper. O sea, un sí, chingo generan de varo, mucho, güey. sí. En O sea- Cabo hay un montón y todos generan bastante. Sí. Los de las carnitas. Las carnitas saben. Yo digo que ha de dejar bastante. Pero, Sí. pero muchas veces todos esos taqueros no se quedan con la mayor parte del dinero, porque los narcos a veces piden cuotas para que sigan en el Bueno. puesto, no están vendiendo tacos. Sí, bueno, sí. Bueno, mira, de eso viene yo tengo todo. taquería y más que los narcos es el mismo gobierno. Ya que apenas justo en las fiestas de Cavadas se hacen por lo mismo, ¿no? Para levantar, Generar dinero. para generar dinero. Pues, o sea, no se me hizo justo que todos los años siempre cobran 20 pesos, o sea, es una miseria, nada. 20 pesos por ponerse ahí. Y este año llegan y dicen, no, que pues la cuota va a ser de 600 diarios. Ahora. O sea, O sea, 600 ¿en diarios por abrir tu tienda. por usar la banqueta. No. O sea, y todos los años hace lo mismo, se usa la banqueta, son 20 pesos. Y o sea, sí nos sacó de pedo porque, o sea, un año 20 y el otro 600 por ¿En día. serio? ¿En serio? Sí. ¿Y si lo o sea, pagaron? No, obviamente no. Es que ¿quién lo Porque- va a pagar? No, O sea, nadie. no es mucho dinero, pero que lo hagan así de repente, o sea, que te vengan y te digan, no, 600 por Pues es que hoy y imagínate mañana otros 600. Los puestos que casi no venden, o sea, los puestos que Ajá. venden 600 al día, ¿qué van a hacer ellos? O sea, pierden Sí. y no. O sea, Mejor cierran, la verdad. Mejor Sí, cierran, o mejor sea, cierran. voy a trabajar de gratis. Ujú. Pues Y no. al final no vas a generar nada para ti. Se lo va a terminar dando al municipio. El municipio. O sea, y eso, pues ahí volvemos a la corrupción. Porque todo ese dinero se va a que. Pues para ajá, ellos. ajá, Para al ellos. municipio. O sea, es que volvemos a lo mismo, a que todo lo que tenga que ver con la pobreza gira en torno a la corrupción. O sea, y lastimosamente esa es la realidad en México. México es uno de los países más corruptos que hay. Sí. Y tampoco es como que haga por ayudarnos, o sea, con programas sociales o así. Bueno, sí ha habido. Todo es una cortina de humo. Para No, que sí no ha habido digan. programas sociales Sí, que ayuden. pero también es para que no digan, ay, México sí está súper mal. Para que digan, ay, mínimo tiene ayudas o cosas así. Porque. Bueno, pero es que sí ha habido programas que han ayudado. O sea, Pero no del todo. ¿Cómo no. cuál programa? Pero al final los quitan. Pues el de Progresa. Y sigue. Es el que se convirtió a las becas. O sea, eso estuvo desde 1997. Primero era Oportunidades, luego se volvió creo que Prospera o Progresa y luego ya Prospera. volvió a esta Progresa. Eso fue hasta 2018 que fue que entró Andrés Manuel. O sea, en ese programa se les daba ayuda a las personas, pero no se les daba como las becas. En las becas se les da parejo y es un Ujú. derecho universal que cualquier persona que esté dentro de la República, cualquier A mexicano todos. puede tener. Ese no, ese programa no era así. Ese se les daba si estabas en ciertas condiciones, dependiendo del número de hijos que tenías, en qué escolaridad iban, en si... O sea, era más equitativo. Sí, era equitativo. Y si estabas en una comunidad rural o urbana. Porque una persona rural no es la pobre, no tiene las mismas oportunidades que una persona en comunidades urbanas. Obvio, exactamente. Ajá. O sea, Y sí, o sea, el gobierno sí ha ayudado, pero también, o sea, es más lo que quita, lo que afecta a lo que ayuda. pues sí, porque, o sea, ahorita, si todavía estuviera eso, no manches, o sea, sería mejor. Pero tampoco se ve que hizo un cambio. No. Y así Porque- es todo México. Así es en todo México. O sea, también había otros programas. El Liconza, que ayudaba a las personas en desnutrición, Dice que se trataba. de que daba leches a las personas en situaciones de pobreza, que no tenían para comer. Y también ese programa generó empleos y generó que la industria de la leche tuviera más dinero. Y ya no está ese programa. Sí, sí está. Sigue, Sí. ¿Eh? sigue. Sí.
pero ya muy poco. Hubo un caso que daban la leche radiactiva, creo. Ah, sí, El de la cierto, canasta. cierto, Sí, o sea, sí. Eso por querer ahorrar. Sí. ay, yo siento, o sea, yo hago mis teorías, pero siento que es para acabar con pobres. O sea, llega un momento en el que sí hay demasiados pobres y hasta el gobierno quiere eliminar. Yo también siento que fue más bien eso, eliminar un poco la pobreza en México. Sí, o sea, Sí, sí, tiene porque que haber... las personas que lo consumían no eran gente rica. No, No, eran sí los tienen pobres. que haber pobres, pero pues saben que tampoco tantos, porque va a llegar un momento en el que tanta gente pobre pues afecta al país. Al final afecta también la economía. Sí. O sea, sí tiene que haber pobres porque Tiene si que no, haber, ¿quiénes que- trabajan tiene para que los estar ricos? balanceado. Sí. Pero tristemente no balanza así, sino así. Ujú. Porque también si hay muchos pobres, el dinero de las ayudas es más y se va acabando también el del país si da más ayudas. Pero pues por También. eso está el de subir los impuestos a los ricos. Pero no lo suben a los pobres, Ujú. no lo suben a nosotros, no a los ricos. Sí, eso o sea, se supone que la idea era esa, subir a los ricos y repartirlo entre los pobres. Pero no Pues lo al hicieron, revés. no No lo se hicieron. hizo. Es al revés. No, sí lo hicieron, es al revés. Sí lo hicieron, pero al revés. Sí lo hicieron, pero al revés. O se los queda, el mismo gobierno se lo queda. Sí. O sea, Andrés Manuel sí es un cambio en eso, porque sí dio bastantes ayudas. Sí. Lo de la Secretaría de Bienestar, eso siento que sí ayudó, Sí. pero no de la manera que tenía que. Porque eso de repartirlo todo parejo, no. O sea, eso se tenía que repartir a la gente que verdaderamente lo Equitativo. ocupara, sí. Se tiene que repartir equitativamente. Sí, no de igualdad. No era de que todas las personas del país lo mismo, porque es una estupidez. Sinceramente es una estupidez darle lo mismo a una persona rica que a una persona pobre. Exacto. Que, o a lo mejor no rica, porque a veces las personas ricas ni siquiera tienen No esa ayuda. necesitan, o sea. O sea, ni siquiera la tienen, pero una persona que no sé, bueno, como ya dijimos, Pobreza extrema. pobreza extrema, que sí la ocupa contra una persona que sí, pues no le falta nada, que no es rico pero tampoco le falta nada, no le vas a estar dando los mismos 1,900 pesos cada 2 meses. Pero Y- es que hubo un programa que sí estuvo ayudando a solamente gente pobre, el de apoyo a la vivienda. Pero es que mira, si se dan cuenta, esos programas no son tan conocidos. Sí, El de apoyo a la vivienda sí fue conocido, pero ya ahorita ya no está trabajando. Era un programa que apoyaba a personas que tenían viviendas, pero no en las condiciones, en las mejores condiciones pues para vivir, ¿no? Entonces daba un apoyo económico y aparte daba ayuda obrera. Si la necesitabas, daba ayuda obrera para que construyeras. Neta. Sí, eso que hasta qué año estuvo. no me acuerdo la verdad, pero ya ahorita creo que ya no está. O sea, al final los quitan. O sea, los apoyos que de verdad sirven, los quitan. O sea, porque también hay apoyos que no sirvieron. El de... Jóvenes construyendo el futuro. Este sí sirve, sí sirve. No manches, Mira, la mayoría- esto se me hace hay, muy- hay veces en las que nada más se la pasan con un celular, hacen como que trabajan y al final ya Exacto, se llevan eso se el me hace dinero. muy injusto. La neta. Porque sí, a mis primos les ofrecieron esa beca y solo le dijeron, no, pues dame la mitad a mí y yo digo que estás trabajando para mí. Eso hacen, eso es lo que Mi hacen. papá los tenía, ahí en el negocio mi papá lo tenía. Y la verdad la gente que iba nada más se la pasaba viendo el celular. Exacto. ¿Y ese beca en qué era? ¿Qué consistía? En que daban apoyo de un año, o sea, De el sueldos. gobierno le pagaba a las personas, pero aparte tú les tenías que pagar. O sea, no lo mismo, pero Generaba empleos. generaba empleo. Ah, ok. Sí, sí. Pero Como pues, voy a la muchas veces tienda. las personas ni siquiera iban a trabajar, o sea, nada más iban ahí a pasar el rato. Ajá. Y luego cuando llegaban a revisar, eran los días que ni siquiera iban. O sea, llega una persona a revisar que realmente estén los trabajadores ahí, pero pues no hace nada, la verdad. Por ejemplo, sería que en las barberías, aquí en México, muchas barbershop, y a veces los mismos barberos meten a ayudantes ahí, pero he visto casos en los que andan fumando marihuana dentro del local de barbería. ¿Qué barbería más O feliz? sea, que barbería más. Feliz, ¿a qué barbería va? Donde van muchos chamacos que no andan en las calles nada más. Oye, tú de seguro debes de que estás fumando. ¿Tú qué eres tú? No, Pues sí, es que los apoyos sociales, hay veces que ni Que siquiera, sí, sí intentan ayudar, pero también las personas también. Sí, o sea, las personas. Es, Eso es más de la México es un- mentalidad. pero son muy aprovechados. Sí, la verdad sí. O sea, por ejemplo, creo que el de Procampo también. Eso ayudó después de lo del Tratado de Libre Comercio, de la OTAN. Todo Ajá, eso. sí, sí, sí. Eso ayudó. Pero
la gente, o sea, en primera como que contribuyó mucho a la desigualdad del campo, porque a los que más tenían se les daba más ayuda. Ujú. Por lo mismo, porque tenían más tierras, tenían más estos, y a los que tenían menos se les daba menos, o sea, se les daba por número de hectáreas, creo. Y esa ayuda que se les daba, mucha gente lo ocupaba para ellos. Ya casi empezaron a subsistir de esa ayuda. Entonces también no veían, Se confiaron. se confiaron, sí, no veían como ¿La tal. quitaron? No, creo que se convirtió en, la verdad no me acuerdo en qué programa se convirtió, pero sigue. Ah, O sea, ya no con el mismo nombre, pero Con otro sí, nombre. sí. Como lo de Progresa, te digo. Si bien sí lo quitaron como tal, o sea, es lo que ahora son las becas. se convierten en otros, ¿no? Se convierten en otros programas, los programas sociales se convierten en Porque al otros. final el dinero lo tienen que seguir ocupando para ayudas. Sí, o sea, Ese dinero se tiene que seguir ocupando para ayudas. pero sí, lo de las becas sí considero que es más, sí perpetuó mucho la desigualdad. Sí. Sí. Sí, en vez de ayudar, Aunque así, el O sea, qué motivo chido, principal ¿no? fue el de la igualdad, ¿no? sí, o sea, todos querían eso, la igualdad en todo el país, pero es que no se necesita no todos igualdad. merecemos, la verdad, no, No. todos merecemos. A veces se Yo merezco necesita el doble. equidad. Sí, o sea, no se necesitaba igualdad, se necesitaba Equidad. sí. Que fuera parejo, pero para las personas. Equitativamente. Sí, que se les repartiera a los que menos que tenían, realmente lo necesitan. a los que realmente lo necesitaran. O sea, yo creo que hay niños en comunidades marginadas que ni siquiera tienen esa beca. Por lo mismo, porque no se les llega esa información. No, de hecho hay apoyos, aquí en el Cebetis se estaba dando que no le daban apoyo a las personas. Si ven que a las personas discapacitadas se les da un apoyo. Sí. Bueno, pues ese apoyo los maestros cobraban para que se los dieran a los niños. Neta. Sí, de verdad. ¿En el Cebetis? Sí. ¿Cómo que cobraban? Sí, o sea, el maestro te decía, si tú no me das esto, yo no dejo que ese apoyo te llegue. ¿En serio? Sí. ¿Y ¿Cómo te quién es? enteraste tú? Porque uno de ahí del Cebetis le fue a decir a mis papás, o sea, estaban chismeando así. y les dijo que sí, luego el maestro pedía cosas, y les decía que si no el apoyo no les iba a llegar. Oye, qué mal pedo, o ¿Y sea. quién fue el profe que dijo eso? Dilo. No, yo no sé, o sea, Ese fue un profe. sí, Ya no se acuerda. Eso O sea, de ahí del Cebetis, de tiene nuestra cara de que escuela. fue... Eleazar. No, fue Gabo. No, Gabo no, él es todo el no, dinero. en donde está el área de discapacitados. Caer. Ay, Ah, Caet. Al que nos apaga el internet, yo creo. Yo creo. No sé, es el único que conozco, el que nos apaga el internet. No sé quién era, la verdad. Voy a llegar al CAE y voy a descubrir quién es. Pero es que también, pues, en las ayudas, mucha gente no está enterada, la verdad. Sí, Sí. o sea, la falta de De cómo información. es. Sí. De hecho, hay más becas en el Cebetis. Hay otra beca que no me acuerdo qué beca es, que es por calificación y nadie lo sabe. No, eso lo cambiaron. No, ahí sí. sigue. Yo la conozco. Ahí sigue, hay una de calificación, pero como nadie va, Traba, La beca Michelle. alimenticia. Vamos. Vamos, Sí, lo ocupo. es promedio de más de 9, creo. vamos, sí alcanzamos. Eso sí, si por lo menos 50 personas saben de eso, yo creo que ahí están las 50 becas, porque son bien poquitas. Vamos el lunes. Es aparte de la beca que dan del bienestar, es otra parte. Sí, ya sé, Sí, ya sí, sé, sí, sí, sí sí. sé cuál es, pero intenté registrarme una vez en una de esas becas, pero Están muy sí, saturadas. están muy saturadas. O sea, tienes que estar en los primeros lugares ya para conseguirla. Pero no es de la escuela, es de otra. Es independiente. Sí, es independiente. Por eso, pero te la da la escuela. No te la das. O sea, pero en la escuela puedes sacar esa beca. No sé, en cualquiera, ¿no? Sí, pero tienes que sacar una constancia y no sé qué, y eso es lo que te da la escuela, pero es otra beca independiente. Pero te dan una beca. Puedes robarlas. Bueno, pues sí, en la parte de los programas, pues tenemos que sí ayudan, pero también es la gente. Y hay programas que no Depende son del programa. equitativos, como los que ya dijimos. O sea, todo eso. Yo creo que no. Bueno, lo que yo he visto es que los programas llegan mucho más, depende de la zona en la que estés, porque aquí en Lerdo y Santa Barranca y Cavada casi no cae programas con base a la vida marina. Allá, por ejemplo, en Alvarado, la mayoría de las personas vive bien porque allá hay mucho apoyo a las zonas pesqueras y... Pues porque aquí casi no se da eso. O sea, la Sí, pesca. aquí nadie vive de la pesca. no. Exacto.
O sea, No. Veracruz, Alvarado, Yucatán, todas esas, las zonas costeras, sí, claro que sí se vive de la pesca. Y hay muchos apoyos para la pesca, pero no, aquí no. Aquí casi no se Aquí da, la no. verdad. O sea, si vas a la playa a pescar es más que nada por diversión, Sí, para es convivir. turismo. Sí. Pescas aquí, en vez de sacar un pez, sacas una bolsa de basura. Sí, la playa aquí está horrible. Sí. Pero sí, o sea, esas ayudas se les dan más en las zonas costeras. Sí, por eso me refería a que a veces caen más en otras zonas que en donde vives tú. Pues es más por las necesidades que hay Sí, en la para las zona. necesidades de la zona. Sí, o sea, aquí, pues no, la verdad, no sé si hay algunos programas más allá de los que ya da el gobierno a nivel nacional, pero Pues sí. Pues sí. ¿y ahora qué? ¿Cómo cerramos? ¿O qué? Pues en conclusión, la pobreza es la falta de ingresos, ¿no? Ajá, para de- cubrir necesidades. Falta de Necesidades recursos básicos, ¿no? Sí, Es falta de ingresos y recursos básicos para tu supervivencia o para tener una esperanza de vida larga, ¿no? sí, o sea, Sí. y eso lleva bueno, eso lo causan muchas cosas, la distribución, la desigualdad, Corrupción. la corrupción, el empleo. Todo eso lleva también a la desigualdad, a la inequidad, y eso lleva a las clases sociales, Sí. que conllevan a los estereotipos. Pues sí, en conclusión, Todo es un círculo. todo es un Todo es un círculo, Ajá. sí. Sí. O sea, la pobreza es un círculo, siempre va a haber pobreza, lastimosamente. Sí. Ahora entiendo a Peña Nieto cuando dijo corazón. Entonces se refería a la pobreza. Ah, Pobreza para México. Era el círculo de la pobreza. La pobreza. Sí, pero sí, o sea, siento que los estereotipos sí perpetúan también mucho la pobreza. Y pues sí, o sea, En conclusión, pues sí, ya al final es un círculo la pobreza, el cual siempre y siempre va a seguir así. va a seguir igual Porque, siempre. ay, ¿cuántas veces no se ha tratado de solucionar el problema? Pero pues al final no se puede. ¿No se puede o no quiere? Porque para ver ricos, No se puede. para haber ricos tienen que haber pobres. Sí, para la gente Es rica que tiene que no, haber. no se puede, no tratan de hacer. Matamos a los ricos. Una purga. A los ricos, no, a los pobres. ¿no? No, a los ricos. Y después que los pobres se queden con la riqueza de los ricos. Y luego se vuelven a ser pobres. Se iría para abajo México. Sí. Sí, no manches. O sea, si eso pasara, Pues ya, Lo- es o todos somos ricos o todos somos pobres a la verga. no, hombre. No. O sea, así no funciona. No, sí. Tiene Sí. que haber un No, pero yo balance. quiero. Así como hay gente muy pobre, tiene que haber gente muy rica. Muy rica. ¿Y si yo no quiero? No quieres y ya. Se queda Yeah. en ti, Leo. Se queda en ti. Hay cada persona. Hay gente pobre por ti. No, pero sí, para que exista gente rica tiene que haber pobre. la Ajá. verdad. O sea, y la Como pobreza es un círculo. Sí. O sea, la pobreza es Pobre, rico, rico, pobre, pobre, pobre. Pobres. Hay dos personas ricas aquí. Una. Por ustedes estamos pobres nosotros. Sí, Solución es matarlos. Yo soy pobre. la solución es matarnos a nosotros. Yo Pues creo ya, que al sí. final, Ya. la pobreza nunca va a parar. ¿No? no. O sea, así se haga lo que se haga, las ayudas que se dé, no. Si seguimos así, con la mala distribución, La falta de recursos. la falta de recursos, la corrupción, sobre todo eso, la corrupción, que es lo que el principal problema, La desnutrición y el acceso a La desnutrición. al IMSS, al seguro. a los servicios básicos. Siempre va a existir la pobreza si no se cambia antes eso. Sí. Es tomar la medida desde el origen, que es la corrupción. Si no se tiene desde ahí, ya desde ahí todo está mal. La corrupción nunca va a parar. No, y eso es lo malo. Lastimosamente, siempre va a haber corrupción. Y mientras haya corrupción, va a haber pobreza. Ujú. Así como va a haber también riqueza. Y así es como acabamos este increíble podcast. Nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Haga, vámonos! Vámonos. Imagínense nacer en México. No, ya la cagué, güey. Imagínate nacer pobre. Ya se me fue.
No, es que te volteaste con cara de que te ibas a reír. Sí. Te lo juro. Sí, hay que echarle la culpa a la jefa. ¿Qué es la pobreza? Voy a dejar de estar haciendo mamadas. Coppel le debemos esto. Me gana. Coppel es para Me gana. Naces en un lugar marginado, no te espera una vida fácil. Pero tampoco vivir ahí no es tan caro. Porque si lo comparas un lugar ahí no es tan caro. Y si lo comparas con un lugar de lujo, con un lugar donde haya puro poder ahí, pura gente rica. Depende de la situación de la persona. Pero ya valió madre, ya se desviaron. Puta madre. Es que les estoy diciendo, el segundo es causa, eso es después. ¿Quién fue el que sacó eso? Es porque nada. Yo también me quedé. ¿Por qué no empezó a decir? Mira, si el sábado no dijimos si la armamos ese día. Sí, agarra esa porquería, por favor. No, yo digo que ya. La pobreza. Wow, o sea, la Imagínense nacer pobres. La situación más cañona y común en México. Este poca. Tatamuro. Yo que uno tiene que dar la opinión del estereotipo. Sí, pero pues tú tienes que comenzar con eso para que cause. No, pues yo ahorita voy a venir para acá. Bueno, sí. No, Michelle, ya vente para acá. Voy con la cámara. ¿Ya vas a agarrar pan? Porque se va a escuchar la bolsa. Oye, pero se va a ver raro el corte. Estando hacia arriba y luego desde abajo. Espérate, usted va a abrir aquí. ¿Sí o no? Córtalo. Va a abrir aquí mi hermano. Ahorita, seguimos. Este podcast va a valer mierda. Ya, acabamos, ya. A la madre, no sé cuándo. Nos salió el podcast de la primera, putos. A ver, ¿verdad?